Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere. Ya sabéis, este universo creado por Brandon Sanderson. Hoy estamos en una tertulia más en esta saga, bueno, mejor dicho, serie o sección del podcast que me tomé la licencia de llamar el archivo de las tertulias. Como veis, un nombre bastante, bueno, acertado, que podríamos decir. Hoy estamos aquí con una invitada súper especial porque es una de las, bueno, integrantes del grupo de Cosmereando, que como ya sabéis es un canal, un podcast, competencia directa, así que no les daré mucha más publicidad. Eh, ¿Qué tal, Maritoni? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues nada, pues aquí estamos a echar un ratillo hablando de cosas interesantes. Pues ya te digo, más que encima sabiendo que es del Cosmere, seguro que lo pasamos más que bien. Además, aparte de ser, por así decirlo, del mismo gremio de temas de podcast y creación de contenido del Cosmere, eres de Murcia, así que somos casi, bueno, sí, somos prácticamente vecinos, así que genial, vaya. Pues sí, Bueno, tienes aquí pues la competencia súper cerca. Eh, hace dos episodios, concretamente en el archivo de las tertulias número 8 creo que es, estuve con Rubén haciendo pues lo mismo, una tertulia y tal, y ya explicó de qué iba esto de Cosmereando, pero por si acaso alguien está escuchando esto y no sabe realmente de qué va, pues cuéntanos un poquito de qué es esto de Cosmereando, el podcast. Bueno, a ver, un podcast. Más bien hacemos principalmente directos, pero Ujú. sí, luego se resuben a YouTube y también lo resubimos a Spotify como solamente audio, pero sí. Estamos cuatro personas, somos Rubén, que fue el de la idea, el que nos llamó a los demás y lo creó, Claudia, Raúl y bueno, yo. Y básicamente pues pasamos las tardes hablando de diversos temas del Conmere, vaya. Mm. Y bueno, a veces hacemos un poco, que nos vamos un poco de tema y hacemos Cofismere, que es una nueva sección. Pero sí, principalmente hablamos del Conmere y echamos un ratillo ahí interactuando un poco con el chat. Y pues, no sé. A mí me parece una idea muy buena. A mí me mola bastante, tanto Cofesmere o Cofismere como Cosmerando en general, como el podcast o barra directos del Cosmere, están muy guays. Así que, aunque es competencia directa, pero a mí me encanta, os recomiendo muchísimo que os paséis por Cosmereando. En Twitter es el nick es @cosmereando, en Twitch creo que también. Así que no dudéis en pasaros por ahí, pero después de terminar este episodio, evidentemente. Am, si te parece, te voy a preguntar un par de cosillas acerca de Cosmereando antes de empezar con el tema Cosmere. Y es precisamente por qué decidiste entrar bueno, en este grupo. Bueno, a ver, yo vi la idea de Rubén en Twitter y simplemente le hablé para ver qué era lo que tenía pensado y tal, y yo pensaba entrar como invitada ocasional o yo qué sé, aportar lo que fuera, pero no pensaba ser una colaboradora principal. Ujú. Pero nada, después me habló y me dijo que si estaba interesada en ser de los principales y yo estaba un poco flipando porque digo, bueno, tampoco tengo muy claro qué puedo aportar, ¿vale? Que sí, o sea, me encanta hablar del Conmere, me he leído prácticamente todos los libros, excepto algunas historias del Arcanum. Ujú. Así que bueno, sí podría hablar de ello, pero pensaba que habría mucha más gente mejor cualificada para hablar del Conmere que yo, ¿sabes? Pero obviamente cuando me propuso ser colaboradora, ahí me hacía mucha ilusión, así que dije, venga, pues vamos a darle, a ver qué sale. Y pues la verdad es que me lo paso genial y me gustan mucho. Ujú. Sí, la verdad es que es una idea bastante, bueno, fabulosa, sobre todo teniendo en cuenta si no tienes a lo mejor gente cercana con la que hablar o aunque lo tengan, no es lo mismo, ¿no? Y al final, por mucho que podamos Mm, pensar que no somos los más preparados, yo tampoco me considero el más o mejor preparado, ni el que mejor edita vídeo ni audio, pero al final es eso, es ponerte a hacerlo y si surge la ocasión, pues oye, genial. Yo ya creo que lo hablé con Rubén también de ir, bueno, a mí me propuso también de ir como un integrante más, pero sí que es verdad que con el tema de tener mi propio podcast con el canal y lo que sea, a mí se me hacía se me hacía bola, pero espero poder ir mm, algún día aunque sea de invitado. sí, claro. Y esta pregunta No. creo que también, o se le hice a Rubén o algo parecido, pero ¿tienes pensado hacer algo especial en el futuro con Cosmeneando? Porque creo que a Rubén ya le dije algo, pero bueno, nos dejó caer alguna cosilla, pero no sé si tú a lo mejor podrías o tienes alguna idea en particular que nos puedas decir, claro. Eh, bueno, a ver, yo simplemente estoy a ver a qué llegamos, cuánto crece la comunidad, pero sí que hay una sección que me gustaría hacer, que tengo pensado con dos amigos. Es una Ujú. especie de enfrentamiento de opiniones, Ujú. porque cada vez que quedamos con amigos, ellos dos siempre están discutiendo y
no sé, es muy interesante escucharlo y verlo tirarse los trastos a la cabeza, pero de buen rollo, ¿sabes? Ujú. Y tengo pensado un par de temas en los que los puedo enfrentar y puede salir algo interesante de ahí, la verdad. Bueno, pues oye, puede molar la idea, sí. Em, Vale, pues después de esta mini introducción para Cosmereando, para lo que es el canal de Cosmereando, vamos a entrar en el tema del Cosmere. Como siempre, vamos a hablar primero de una parte un poco general, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, sin entrar en spoilers, sobre todo para la gente que no haya leído todo el Cosmere o haya leído solo una parte y tal. Así que de momento esto va a ir normalmente libre de spoilers. Aunque si por casualidad necesitas decir algo con spoilers, lo avisas antes y hacemos un pequeño aviso. Así que bueno, Vale. la primera pregunta típica de esta sección se la ha hecho a todo el mundo y normalmente se la haré a todo el mundo, es ¿cómo descubriste el Cosmere? Bueno, a ver, yo estaba últimamente metiéndome un poco más interesada en el tema de fantasía y tal. Y entonces, pues yo siempre estoy mirando reseñas por YouTube Ujú. o, no sé, simplemente mirando a ver qué me sale, yendo de links de un libro a otro, libros similares. Y entonces vi la imagen de esos libros por ahí, pero tampoco les di mucha más importancia. O sea, de los libros de Mistborn me refiero. Ujú. Pero entonces yo seguía a Seba en Instagram, porque, bueno, fuimos al mismo instituto y tal, pero en ese momento no éramos amigos. Y yo lo seguía por Instagram y vi que estaba leyendo los libros y que subió fotos. Y entonces le pregunté sobre ellos. Bueno, en ese momento él me dejó en visto, pasó de mi puta cara, Toma. pero no pasa nada. Porque, porque después hicimos una quedada con amigos, o sea, con unos amigos que tenemos en común y resulta que se vino él. Sí. Entonces yo ahí aproveché que lo tenía en persona y no podía pasar de mí y le pregunté. Y le Y recriminaste, entonces le ¿no? pregunté, pues, Le dijiste, oye, ¿qué pasa? ¿Qué no, pasaste no, de mí? no le dije nada, no le dije nada. Bueno, Pero pues entonces, pero aquí sale en primicia y en directo, ¿eh? Tenemos todo el salseo, puedo hacer un clip de esto y subir solamente el contexto, ¿sabes? Sin contexto para que la gente se raye y diga, mira este, no sé qué. Bueno, un saludo a Sebas, que también es de Murcia y además precisamente es el primer invitado del podcast para esta sección, para el archivo de las tertulias, así que un beso muy grande. Sebas, te los voy a echar todos encima. Bueno, entonces ahí le pregunté y entonces me estuvo contando un poco y me dijo qué tal, que molaba mucho y eso, y entonces me los pedí. Y Ujú. empecé a leerlo. Entonces por ese entonces ya como que empezamos a tener más relación porque se volvió a Murcia y tal, y entonces empezamos a hablar mucho más de los libros de Mistborn, y entonces ahí fue cuando me dijo, tienes que leer también el archivo. Y Ujú. ahí ya me metí de lleno en Brandon. Y Y pues ya nada. empezaste a conocer, ¿no? Que está todo conectado, todo interrelacionado, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí, y luego ya como que también lo seguí en Twitter y entonces fue cuando me metí en toda la comunidad que tenemos y bueno, ya ahí flipé Ujú. y pues eso, poco a poco fui entrando del todo. Sí, a mí la verdad que el tema de la comunidad es una locura, macho. Es increíble. Yo siempre, Mm. bueno, todos los que han venido aquí al final es lo que es algo en común, ¿no? Que el tema de la comunidad del Cosmere es, bueno, pues sois todos unos amores, así que yo, vamos, estoy mega encantado. O sea, yo aluciné. Yo estoy alucinando a día de hoy igualmente, así que genial. Pues oye, Sí. muy guay, muy guay. Me ha gustado. Me ha gustado saber esa historia. Bueno, y hablando de historia, ¿cuál es tu historia con los libros? Porque acabas de decir también que tú ibas viendo libros y tal y cual. ¿Solías leer mucho antes de empezar con Escomero? Porque hay algunos invitados que han venido que empezaron a leer precisamente gracias a esto, porque se engancharon a una saga como esta. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Leías antes ya o no? ¿O sí? Sí, sí, yo siempre he sido una rata de biblioteca, como se suele decir. Ujú. Yo ya de pequeña en el colegio me leía libros que me mandaban y el doble más. O sea, ya se quedaban sin libros en la biblioteca del colegio y me decían, sí, es que no hay más que te puedas leer. Ujú. Y luego en el instituto, bueno, tuve ahí un año o dos que no leía mucho, pero luego me regalaron unos libros por mi cumpleaños y empecé de nuevo. Y bueno, ya ahí pues sí, a devorar libros. En un verano me he llegado a leer como 10. Ujú. O sea que sí, siempre he sido bastante Oye, de leer pues y devorarlos bastante rápido. Pues qué guay, macho, porque yo ya te digo, antes no era nada de leer y ahora que incluso me ha dado por leer, estoy leyendo relativamente despacio y el año pasado que me marqué los 24 libros para leer en un año y tal, me quedé como en 19 o así, por culpa de Brandon, evidentemente, porque eso de 1000 páginas por libro, pues bueno, lo puedes llevar quizá un mes y leerte uno en un mes y tal, o si le das caña en 2 semanas o tres, pero a partir del segundo o tercer libro ya dices, bueno, mira, me lo voy a tomar con calma porque ya está bien, la enfermedad.
Así que, pues oye, Bueno, sí. genial, genial, oye, qué guay. A mí me gustaría leer más rápido sobre todo, pero claro, cuando avanzo demasiado en temas de velocidad, pierdo en calidad de compresión, ¿no? En compresión lectora. Ya, claro, Entonces, claro. tengo que leer mucho tiempo, pero leyendo poco, por así decirlo. Entonces, es una liada. Entonces, me gustaría sacar más tiempo para leer, para poder leer más en cantidad, por así decirlo. Pero bueno, Mm. poco a poco, supongo. Vale, antes nos has dicho que has leído todo el Cosmere a excepción de algunas historias. ¿Cuáles son esas historias concretamente? Es decir, ¿lo has leído todo a excepción de qué? A ver, no me he leído Sombras por Silencio, no me Ujú. he leído Sexto del Ocaso y tampoco me he leído Alomante Jack ni El Arma del Emperador y tal. O sea, básicamente el Arcanum me he leído Historia Secreta, Danzante del Filo Ujú. y El Undécimo Metal. Anda, Los demás no. y habiendo leído el Antres, ¿no te has leído El alma del emperador ni nada de esto? No, porque es que ya empecé con los exámenes y tal y quise dejarlo un poco Ujú. ahí apartado Bueno, para dedicarle tiempo a los estudios. Y yo pues, es que, claro, yo es que quiero empezar a leer el Antris, pero bueno, y en cuanto me lo termine, de hecho, me acabaré leyendo seguramente el alma del emperador. Yo es que me pasó casi al revés. Yo empecé leyendo el Cosmere, o sea, por Nacidos de la Bruma, y Y cuando empecé, o sea, seguí leyendo y tal y terminé el Héroe de las Eras, me quise leer la segunda era solo por la historia secreta, porque ya decía, vale, hay cosas, hay chicha aquí, en plan, ya hay como historias más secretas por detrás y no sé qué, eso que me interesa a mí, además no sabía nada de historia secreta, y por tanto me voló la cabeza cuando la leí entera. Así que para mí es al revés, yo busco leerme el Cosmere para leer esas pequeñas historias que hay como por detrás, la novela esta que va a sacar Brandon ahora, que va entre el cuarto, o sea, entre el tercero y el cuarto, del archivo. mm. Vamos, yo por lo menos estoy enganchadísimo a esas cosas para aprender más. Am, Así No, a ver, que, si yo también disfruto mucho las historias cortas, lo que pasa es que pues tengo que darle otra vez. La he dejado un claro. poco abandonada, las pobres. Y luego al final es eso, falta de tiempo. Si quieres leer otra cosa y además tienes que estudiar o hacer lo que sea, así que es una liada. Hay una Sí. cantidad de contenido para leer que es una locura. Vale, pues bueno, qué guay. ¿Y fuera del Cosmere has leído algo del estilo Saga Reckoners o de Escuadrón, pero de Brandon Sanderson? No, no, todavía no. Ujú. No me da tiempo, si es que empecé el Conmere básicamente el año pasado. Vaya, vaya, bueno, no pasa nada, es normal. Yo sí que me leí solamente uno, el primero de los Reckoners, que es Steelheart, Corazón de Acero. Mm. Eh, y ya está, pero bueno, es verdad que al final es eso. Si te basas en un tipo de literatura o lo que sea, o si al final por tiempo y tal, es verdad que es complicadísimo. Pero bueno, te recomiendo bastante empezar alguna de estas sagas cuando el tiempo lo permita, porque de Sí, verdad sí. que merecen bastante la pena. Vale, y dentro del Cosmere, ¿cuál ha sido tu libro favorito? ¿O cuál dirías que es tu favorito? Es que es una decisión bastante difícil porque todo el archivo, o sea, lo que tenemos del archivo es flipante. Ujú. O sea que, a ver, es que el camino pues es el primero, el que te mete en el mundo y o sea, flipante. Todo el mensaje a lo largo del camino, el Ujú. viaje mientras descubres todo lo que te puede ofrecer ese mundo es increíble, pero diría que mi favorito es Juramentada. Ujú. ¿De todo el A Cosmere pesar de o que el solamente camino, del archivo? no, no, yo creo que de todo el Conmere. Ujú. A pesar de que el camino le sigue muy, muy de cerca, pero sí, Juramentada. Claro, el camino podría ser más por tema sentimentalismo, quizá por ser la primera, ¿no? El primer libro y tal, que mucha gente escoge el Sí. Imperio por eso, ¿no? Porque es a lo mejor el primer libro con el que empiezas y tal. Eh, Mm. pero bueno, al final es eso. Cada libro y sobre todo Juramentada, por ejemplo, es que es eso, es una de cosas y el final y, bueno, un montón de historias que luego más adelante Sí. quizá hablemos de ello. Vale, y entonces hay otra pregunta que te quería hacer acerca de, bueno, del tema de leer y tal, que realmente te la tendría que haber hecho antes, pero bueno, la cuelo aquí ahora. Es si sueles leer rápido o si te ha llevado mucho tiempo empezar, o sea, leer todo lo que has leído hasta ahora del Cosmere. Bueno, solo lees bastante rápido. Ya te he dicho que en un verano, Ujú. y en un verano en realidad contamos 2 meses, porque junio realmente todavía no estaba de vacaciones, me llega a leer 10 libros, así que rápido leo. Bueno, también es que esos no eran de 1000 páginas, ¿vale? Pero sí. Claro, eso, Y eso el va a decir. Conmere, Ujú. el Conmere he tardado desde, creo que más o menos octubre. Lo empecé, lo que pasa es que el primer mes no le di demasiado porque tenía muchas prácticas. Ujú. Y ahí empecé con el Imperio.
Bueno, terminé la primera era de Mistborn por allá por noviembre, diciembre, diciembre. Entonces me empecé el camino. El camino me lo terminé en 2 semanas. Luego tuve que hacer un parón para estudiar la convocatoria de enero Ujú. y entonces que terminé los exámenes le di súper rápido a palabras y a juramentada. Luego era 2 de Mistborn, o sea que para mayo o así ya había terminado. Así que de octubre a mayo me he leído 2 con medio. Bueno, pues oye, bastante rapidito, ¿eh? Que yo llevo un año y pico y todavía no he terminado todo. O sea, he leído bastante realmente, pero no he terminado todo. Yo creo que lo más importante del Cosmere sí que en unos pocos meses, por lo menos la primera era de Nacidos de la Bruma y los 3 libros que hay hasta ahora del archivo y tal, en unos entre 3 y 6 meses, si lees más o menos rápido y tal, te lo puedes leer fácilmente. Pasa que es eso, si luego te quieres leer todo lo demás o si lees más o menos más despacio o si estás escuchando este episodio en, yo que sé, 2025 y hay 2 libros más del archivo, 2 más de Nacidos de la Bruma y tal, pues la cosa se complica, ¿eh? Claro. Vamos, yo realmente agradezco haber entrado, entre comillas, tan pronto, porque es que del archivo solamente hay 3 libros, va a salir el cuarto ahora, porque es que no me quiero imaginar cuando alguien entre, yo qué sé, con el séptimo o octavo libro, que incluso a lo mejor hay alguna película, entonces mucha gente empieza a meterse o algo así, y todavía y cuando quedan 2 por salir o algo así, y tienes que leerte 8 libros del archivo, que son 1000 páginas cada uno, más una novela corta entre cada libro, luego encima Nacidos de la Más Bruma. Mistborn, Sí, sí, Nacidos de la Bruma, que en todas las principio. eras. Sí, sí, porque en principio la tercera era, la quiere escribir, es que no me acuerdo, lo leí el otro día en, no sé si fue en Coppermine o lo sacaron los chicos de cosmere.es. Un saludo a toda la web, por cierto, que son increíbles. Y tengo entendido que Brandon tenía pensado escribir el Archivo de las Tormentas hasta el quinto libro. El año que viene quizás sacar Los Metal, también puede ser. Pero una vez termine la segunda era, terminar el archivo. Y hasta que no termine la tercera era de Nacidos de la Bruma, no quiere empezar con el sexto del archivo, según tengo entendido. Sí, puede ser. Yo no, O no, sea, yo no sé me que acuerdo. va por ahí entre medias, pero no sé. Yo es que ahora mismo no me acuerdo, Sí, pero pues. creo que andaba por ahí, que te quería terminar el tercero o sea, la tercera era de Nacidos de la Bruma y después ya, ahí sí, una vez haya terminado esa parte, empezar con el sexto o la segunda parte del Archivo de las Tormentas. Entonces, no me quiero imaginar, pues eso, que alguien venga después de que hayan hecho una película, una serie y se haga fenómeno mundial y cosas así, y que se tenga que leer, pues, yo qué sé, 6 o 7 libros del archivo y otros 7, 8, 9 de Nacidos de la Bruma. Va a tener para rato. Desde luego, vamos, vas a tener Madre para un mía. par de años. Estaba pensando yo también, para empezar a leer La Rueda del Tiempo, que con La Rueda del Tiempo quizá pues en un año, ¿no? Si son 13 libros o así, más o menos creo que son 13. Bueno, pues si lees incluso muy despacito, rollo a libro por mes, puedes leértelo en un año o incluso menos. Y claro, Sí. pero ahí te quedas, porque la saga de La Rueda del Tiempo, pues son 13 libros y ahí está, se acaba. Claro, con el Cosmere el problema que tienes es que son varias sagas, cada saga tiene varios libros, el archivo encima son 1000 páginas por cada libro, o sea que es un locurón. Am, Sí. bueno, pues dentro del Cosmere también pasamos otra vez a la parte Cosmere. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál dirías que es, yo qué sé, el personaje que más te identificas, el que más te guste? A ver, que más me identifique, no, pero el que más me gusta cada vez que sale es Hoyt. O sea, Ujú. yo cada vez que leo un libro voy buscando a ver dónde está Hoyt Sí, a mí me y pasa cuando también. sale, no sé, lo disfruto mucho, aunque sea durante una página. Y bueno, en el archivo, pues lo he gustado. Claro, claro, a mí me pasa también y me pasa exactamente lo que te has dicho, ¿no? Que cada página que sale es como, bien, aquí va a soltar detallitos del Cosmere. Yo espero eso, siempre estoy esperando, vale, venga, va a ver si suelta algo del Cosmere, algún detallito, algún de Sí, otro sí. planeta o algún lo que sea, o del pasado sobre todo. Y como tú dices, ¿no? Luego en el archivo, pues, cuando por fin más o menos tiene algo más de una página, yo me lo gocé, pero vamos, increíblemente. Sí, Am, sí. Muy de acuerdo con esa respuesta. Vale, ¿qué sistema de magia te gusta más? Uf, a ver, supongo que el de Nacidos de la Bruma, porque es el mejor construido, el más así, no sé, también es con el que empieza y te lo explican súper bien, todas las reglas. A ver, el de Archivo de las Tormentas mola muchísimo, a mí me encanta, pero creo que me falta información, me falta saber mucho más sobre las demás potencias y entonces a lo mejor podría ponerlo por encima de Nacidos de la Bruma. Ujú. Pero ahora mismo todo lo que es, obviamente, alomancia, feruquimia y hemalurgia, cuento sistema de magia como esos tres juntos,
Ujú. Para mí es el mejor que hay ahora mismo. Sí, yo creo que también al final pasa, es una respuesta que suele repetirse bastante. Yo creo que sobre todo se debe, aparte de que es el quizá el por el que empiezas y el que pues más te acuerdas porque es el de los primeros, em, creo que también tiene que ver que sea muy, entre comillas, visual, ¿no? Que sea muy fácil de visualizar Sí, sí, o de entender esas reglas y tal, porque con el archivo lo que tú dices, falta información, y entonces no te puedes quizá meter tan de lleno en la historia, porque bueno, sí que podemos entender más o menos la gravitación, pues que si la mitad del cuerpo entonces pues sale disparado o no, o sí, pero le falta información. Yo creo que conforme avance en la saga, acabará gustando más, sobre todo por una cosa que he ido pensando estos últimos meses o semanas, y es que las potenciaciones al final las órdenes de radiantes acabarán calando más en la gente, sobre todo por una cosa, una cuestión, y es que al fin y al cabo se trata de bueno, tienen mucho que ver con la personalidad de una persona o de un radiante, sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que de aquí a unos años y tal, cuando se vean todas las órdenes en detalle, se sepa bien en detalle la mayoría de sus poderes o cómo actúan, verlos en acción, en directo, yo creo que será ahí cuando realmente la gente empezará quizá a virar un poco más el sistema de magia, en plan, bueno, pues ahora me gusta más esto, porque podrás decir, yo es que soy totalmente un rompedor de cielo, yo es que me considero 100% Sí, sí. un tejedor de luz o un, no sé qué, un portador del vacío, lo que sea, un portador del vacío, no, un portador rompedor del polvo. A mí me gusta mucho ese nombre por el tema del polvo y no sé qué historia, pero no, no tiene nada que ver con el sexo, lo juro por Brandon. eh, No, sí, a ver, eso ya está pasando. El hecho de hmm, que, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho más pensar en qué orden de radiante sería ujú, a qué poder alomántico me gustaría tener. O sea, ujú. si es que al final, como dice, el tema de la personalidad y tal, con quien te identifiques más, pues eso te llama más. Los otros al final son metales y es un poco más aleatorio, por así decirlo. Sí, El que o... nazca hmm, siendo brumoso de una cosa o brumoso de otra. Y claro, sin embargo, los otros, al tener más que ver con la personalidad, es más fácil identificarse con ellos. ujú. Sí, al final es eso. El metal te da poderes concretos y tal, y es cierto que vas más o menos aleatorio según cómo naces y tal. Pero claro, con los radiantes, pues sí es como una personalidad, vale, pues tienes que estar roto, por así decirlo, pero sí es cierto que aunque estés roto, siempre cada uno tiene o tira hacia una cosa u otra, o sea que a mí me mola bastante. Sí. Vale, y una pregunta que me hace gracia preguntar siempre y es como muy curioso, ¿no? Porque siempre solemos tener la mala suerte en este fandom, normalmente, de que no hay mucha gente que, en general, yo por lo menos no tengo en mi círculo cercano mucha gente que lea, pero que lea a Brandon Sanderson no tengo a nadie, literalmente, y he conseguido enganchar a mi pareja para que se lea Nacidos de la Bruma y va se terminó el segundo, que bastante es, me parece a mí. Em, teniendo en cuenta que a ella no le gusta la fantasía y que encima pues como que yo la forcé un poco en plan, "Mm, léete esto que si no, yo qué sé, no quiero hablar yo solo". Eh, pero tú has conseguido enganchar a alguien a este maravilloso universo. A ver, enganchar yo. O por lo menos hacer que No alguien se di- mm, lea el primero de Nacidos de la Bruma o algo así. a ver, ahora pertenezco al mismo grupo de amigos que Sebas, ¿no? Entonces, Ujú, entre los dos es como que empezamos a convencer al resto del grupo para que le diera una oportunidad. Entonces, tenemos otro amigo que sí que está ahora mismo terminándose juramentada. wow. Luego tengo una amiga a la que convencimos también de que se leyera la primera, pero se quedó ahí. Solamente se ha leído la primera. Pero hace poco le regalaron el camino, así que poco a poco. A ver, bastante Y es, ¿eh? luego tenemos, sí, otros dos o tres que, bueno, dos de ellos empezaron el Imperio, que de hecho uno de ellos tenía mi libro del Imperio y otro tenía el libro de Seba, y nos lo han devuelto hace poquísimo a los dos, Ujú. por fin lo hemos recuperado. Y bueno, y otro, sí, a ver, esos dos no se lo terminaron, nos lo devolvieron sin terminar, pero otro de ellos sí que se lo terminó, Ujú. pero solamente el Imperio, y parece que no le gustó demasiado, así que bueno. Pero sí, en general estamos intentándolo. Tampoco queremos ser muy pesados porque lo hemos sido bastante de aquí para atrás, pero bueno. Ya, bueno, a ver, es lo típico, ¿no? Que suele la gente cuando le gusta algo tanto es que es eso, no es un libro que hayas dicho tú, bueno, mira, me ha gustado, léetelo, si algún día te encuentras con el tiempo y las ganas, léete este estilo de libro o este libro concreto, pero es que Sí, esto es una saga tan como eso, que si sabes que a alguien le gusta, hombre, a mí también me cuesta recomendar porque la persona a la que se lo recomiendo tiene que, para empezar, ser alguien que le guste leer, porque si no ha leído nunca en sí, su vida, quizá puede ser difícil. Bueno, o a lo mejor no, porque yo, por ejemplo, no era de lector y hasta que me enganché a esto que dije yo, oye tú, pero si en ese caso tiene que gustarle este estilo de libros, por lo menos en el sentido de, oye,
quiero leer algo o quiero leer algo que tenga sentido, ¿no? Que tenga una trama detrás bien profunda y tal. Entonces eso sí, pero es cierto que luego es Mm. más complicado. Pero oye, bastante que habéis conseguido, yo que sé, ya puedes hablar con alguien sobre Nacidos de la Bruma y de bastantes cosas, porque de la primera era pues hay bastante chicha y bastante trasfondo, sobre todo en temas de Cosmere, ya no solo de historia en sí, que joder, si alguien se lee el Imperio Final, pues no puedes hablar casi, porque es que hasta que acaba Ya. la saga, pues anda que no pasan cosas. Pero sí de Cosmere, porque ya sí que se ve ciertas cosas acerca de Skirlas y tal, sin entrar mucho más en detalle, pero eso. Y luego con tu otro amigo que dices que se está acabando Juramentada, más de lo mismo. Si ya por lo menos tienes como dos personas que tienen ahí las sagas medio terminadas. Así que, oye, qué Sí, suerte. sí, no, eso era gracioso porque además está, o sea, Sebas, yo y el amigo este que está terminando ese juramentada, cuando salíamos de fiesta con el resto del grupo de amigos, nosotros siempre nos guardábamos un rato para ir los tres a solas a hablar de por dónde íbamos en los libros y a comentarlo todo, y los demás se cabreaban un poco porque básicamente desaparecíamos para hablar de libros, ¿sabes? Pero Mm. no sé, a mí me gustaba, nos A lo ver, pasábamos bien. eso, claro, eso mola bastante. Yo algún día tengo que encontrar a alguien de mi círculo y darme cuenta de que de repente, oye, que es un lector o una lectora ahí a tope y ponerme a hablar de libros, porque es que al final es eso, me cuesta mucho encontrar. Pero bueno, bueno, pues oye, genial, me ha gustado eso, tú, que por lo menos tengáis gente con la que poder hablar. Yo tuve que hacer un podcast no por otra cosa, sino para poder precisamente coger y decir y engañar a la gente, porque esto al final no os creéis que no es otra cosa. Esto es un engaño, ¿vale? Yo cojo y engaño a alguien para que se venga aquí una hora y media o 2 horas a hablar conmigo, porque no tengo nadie con quien hablar. A mí, dejaros de historias y de tonterías. No, si esto es por amor al arte, para no sé qué, no, un capullo. Esto es egoísmo puro y duro. Engaño aquí a gente que venga a hablar conmigo. Así que, vale, pues si te parece bien, vamos a pasar a hablar de Nacidos de la Bruma Era uno. Como siempre, va a haber spoilers de la primera era hasta el héroe de las eras, evidentemente, sin entrar con historia secreta. Historia secreta la prefiero dejar para la segunda era. Si no has leído esta parte de o esta saga y te has leído, yo que sé, el Archivo de las Tormentas, que es la que vamos a hablar después, te dejo en la descripción el minuto en el que empezamos a hablar para que, bueno, pues te puedas leer eh, para que puedas leer, no, para que puedas escuchar esta parte. Así que sin más dilación, te pregunto acerca de Nacidos de la Bruma Era uno. ¿Qué momento te puso, bueno, te Vale. hizo feliz? ¿Qué momento te puso triste? ¿Y qué momento te decepcionó de esta primera era? Vale, en momentos que me pusieran feliz, la verdad es que hubo bastantes, pero en general me hacía muy feliz cada vez que Vin iba a hablar con Saced en plan, de sus dudas en la vida. Por ejemplo, hay un momento en el que va y le pregunta que cómo sabe si está enamorado. Ujú. Eso es Y súper esa tierno. charla, sí, esa charla entre Vin y Saced, la verdad es que me gustaba muchísimo. Yo disfrutaba mucho esos momentos de Vin intentando encontrarse a sí misma, encontrar la respuesta a qué era lo que sentía y lo que quería. Sí, Y no sé, yo lo disfrutaba mucho. a mí me parece súper tierno eso y ahora que lo recuerdo, ¿ves? Si es que al final por eso traigo a gente para hablar, porque así recuerdo cositas. Eh, ahora que lo recuerdo, claro, cuando muere Kelsier, bueno, cuando está vivo todavía pasa, todavía tienen esas conversaciones y tal, pero a mí me parecía súper tierno, sobre todo cuando, de cara a que cuando muere Kelsier, en el segundo libro, Sí, de cara a que tengan esas conversaciones y tal y cual, y es como la segunda figura paterna, ¿no? Y es Saced que él es sí. tan precisamente paternalista, tan como protector, por así decirlo, o mentor. Es como guay, súper súper tierno. A mí me ha gustado eso. Gracias por recordármelo. Sí, es que además es como que Saced siempre la anima a dejarse llevar, a dejar. Bueno, hay una conversación también con Tim Will en la que ella le dice que simplemente que deje tomar a él en la decisión de si amarla o no amarla, porque al final la decisión Ujú, es de él y ella lo ama, así que ¿por qué no puede dejarse amar, ¿sabes? ujú. Todo ese tipo de conversaciones lo que la ayudan o sea, la animan a dejarse llevar, a ser ella misma, a ya está, a que él la quiere como es. Yo qué sé, a mí eso me da en la patata. Sí, sí, sí. La verdad que sí, los terrisanos son, me cago en la leche. De aquí a 2 libros, los terrisanos van a ser la cuarta era, si es más o menos futurista o como en nuestra época, van a ser los típicos chavales que salen en Instagram vendiéndote cursos de cómo ser feliz y no andar en la miseria y ganar dinero desde casa y cosas así, online, clic aquí. Este feruquimista cachondo te enseña a ser feliz sin pastillas, descubre cómo. Eh, pero bueno, bueno, a ver que sí, a mí me parece muy feliz en esos momentos, sí, me parece muy buena respuesta. Vale, bueno, momento triste. Yo empecé, bueno, el único
A ver, cuando murió Kelsier, como que se me cayó un poco la lagrimilla, pero yo el momento en el que de verdad he llorado con la Era uno fue cuando Ellen empieza a dar su discurso antes de enfrentarse a los colos, que empieza, hoy hombre, os pido vuestro valor, os pido vuestra fe y vuestro honor, pues hoy os llevaré a la muerte. Yo Buah, ahí ya estaba llorando. es Yo que estaba llorando. Es agüita que, el momento, sí. o sea, es épico y muy triste porque se van a sacrificar todos por salvar a Ujú. lo que queda de... De la Pues, humanidad, y sí, ya de nada. al final de esa batalla, sí, al final de esa batalla ya cuando Ruina hace que maten a Ellen Ujú. y él como, Buah, te acabo de quitar a Ellen y ella, has cometido un terrible error porque él era lo único que Ese me momento, mantenía en cierto Dios. sentido unida a esta vida. Dice, así que ya está. A Es que mí al ahí se me perder a cayó la Ellen cabeza, sí. dice, voy con todo. Ujú. A Oh, mí, bueno, vamos, y sí, sí. la carta de Kelsier al final a Vin, cuando le dice que a Mare le hubiera gustado tener una hija, le hablaré de ti, yo ahí también se me cayó un poco la lágrima. Eso también me tocó mucho. Sí, vaya cabrón el Kelsier también, macho, dejándola ahí caer en el último Sí, segundo, pero bueno, hijo puta. Pues buah. vaya, sí, a ver, son momentos, es que son momentazos, tío. Es que el momento de. La verdad es que a mí se me ponen la piel de gallina y los pelos de punta de pensar en lo que has dicho, ¿no? En el momento en el que Vin, en un estado de rabia e impotencia absoluta, se queda mirando a Ruina diciéndole, figura, la has cagado porque es que has hecho. Pues, exactamente, no me has quitado la única razón de vida y de mi existencia. Pues, hasta luego, figurita, nos vemos en el Sí, infierno. sí, sí, Así que muy guay, muy guay. tal cual. Mola mucho. Vale, algún momento que te decepcionase. Me dio mucha rabia que Densun y Vin nunca se encontraron después de, o sea, en el héroe, que Ujú. nunca volvieran a verse. Eso me da muchísima rabia. Y bueno, las muertes que ocurren en el pozo, en la batalla O allí en sea, Luthadel, esas también me cabrearon bastante. Por Tensun te refieres a Oreser, ¿no? Porque es que estaba pensando, digo, Tensun es el que mataron, ¿no? O sea, Eh, Oresor es el no, que a coge ver, los huesos no, de perro. ¿Puede ser o me estoy equivocando yo? no. A ver, ese Oreseur y Tensun se lo come y se hace pasar por él. Vale, Pero luego vale, en vale. realidad Entonces, él en realidad es Tensun. vale, vale. Tensun es el que pasa a ser luego su Kandra, por así decirlo. Sí, o sea, Vale, Tensun vale, es vale. el que mata a Orezeo, se come sus huesos y se hace pasar por él. Vale, vale, vale. Es que siempre me confundo, macho. Siempre, nunca me acuerdo. Claro, como se pasa eh, un libro y medio llamándole, bueno, de hecho casi dos libros, Sí, sí, llamándole Oresar, pues luego me acuerdo de ese nombre, no me acuerdo de Tensun, que realmente luego al final es un ya, libro entero claro. Tensun también, pero bueno, sí. Ujú. Sí, sí. O sea, te decepcionó que no, claro, al final no se llegan a ver en todo el héroe. No, no, es que nunca se encuentran. O sea, Tensun consigue salir de la prisión de los Kandra, Ujú. va a donde Fantasma, luego intenta volver y al final nunca llega a tiempo de verla. Y eso me da muchísima rabia. Ya, eso es verdad que. Porque Ujú. es que toda la relación de Vin y Tensun me encanta. El hecho de que él nunca había confiado en ningún humano y al final Avin la acepta y dice, vale, es que ella me entiende y ella no me, como que no me mira por encima del hombro, ¿sabes? No se cree mejor que yo. Ujú. Y ella es la única que de verdad acepta como su ama y que nunca se encuentren de nuevo, me cabrea bastante. Ya, la verdad que quizá hubiese estado guay, ¿no? Un reencuentro y tal, pero bueno, al final Brandon, si lo hizo así sería por algo precisamente. Am, pero bueno, veremos a ver si más adelante, yo que sé, se pudieran reencontrar o algo así en otro estado físico de la materia o de la mente. Estaría guay que Sí. se pudieran despedir. Vale, pues pasando a la siguiente pregunta, es ¿qué conexión te gusta más dentro de estos primeros tres libros? Me gusta mucho cómo, bueno, por todo el tema este del pendiente y las apariciones de Rin que hace a Vin, ¿no? Que Ujú, luego resulta que era ruina. Bueno, eh, se dice también en un momento cuando la madre de Vin mató a su hermana pequeña ujú. para hacer hemalurgia y ponerle el pendiente a Vin, se dice que después de matarla es como que estaba todo el rato abrazando a Vin y diciéndole que se convertiría en una reina. Ujú. Y eso que luego en el futuro al final se acabe convirtiendo en una emperatriz, incluso llegue a ascender y todo, me parece, no sé, un buen Sí, como un paralelo. foreshadowing, por así decirlo. Sí. Y bueno, eso y todo el tema de la profecía del héroe de las eras y que luego resulte ser Saced, porque por ejemplo hay una frase de llevará en brazos
el futuro del mundo. Y Y eso en ningún cuando... momento tampoco se podía aplicar a Vin. Entonces Ujú. es como, está claro que son los brazaletes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y sobre todo también cuando alza los brazos y se... Porque cuando coge los poderes, o sea, cuando asciende con ambos poderes, con ambas skills, lo hace alzando los dos brazos, ¿no? Como cogiendo Sí, los poderes del... Como que están ahí flotando y tal. Así que sí, sí, sí. justamente al llevar los brazaletes de las mentecobres y tal, para poder posicionarlo todo en su sitio. Así que sí, muy guay, muy guay. Además, Sí, claro, es que ahí básicamente lleva toda la información que le va a hacer falta para arreglar el mundo. Ujú. Entonces lleva el futuro del mundo en sus brazos. Claro, precisamente, o sea, tal cual esa frase. Además, me hace, acabo de pensar, has dicho antes, bueno, cuando el pendiente de Vin, ¿no? Que escuchaba la voz de Rin, su hermano, me has hecho pensar ahora mismo porque hasta ahora yo siempre pronunciaba Ren o... Sí, como así, ¿no? Solía pronunciar Ren o cosas así, o sea, como lo leía más hispanizado que otra cosa. Pero joder, Sí. acabas de decir Rin y Dios se parece muchísimo a la forma anglosajona de decir ruina, que es ruin. Entonces, ¿no? Es como... Oh, en verdad sí. es súper... Oh, vaya. Ahora que No lo me había dado pienso, cuenta. es una pregunta que se le podría hacer a Brandon súper curiosa, ¿eh? O sea, si lo hizo aposta, yo creo que sí, vamos. Estoy casi convencido. Sí, en verdad. Ahora que acabo de caer en ello, estoy casi convencido de que lo hizo aposta, de ponerle Rin al hermano para que Rin y Rin, o es que realmente no sé cómo se pronuncia ya ruina en inglés porque no tengo tampoco un acento perfecto, pero Ruin, sí, ¿no? Rain o Ruin, no sé, entonces ruin, es no como sé. muy parecido a, por lo menos ahora en mi cabeza Mm. sonaba perfecto, así que joder, ya tenemos aquí una palabra para los Words of Brandon y cosas así, o para sus directos, a ver si alguien pudiera hacerlo o le spamemos a tope, a ver si tuviéramos suerte y respondiera a eso, porque ahora que lo pienso, súper, joder, sería súper, como que encajaría perfecto, ¿no? Teniendo en cuenta que es Sí, sí, en como la verdad voz sí. de su hermano y tal, pero realmente es ruina, o sea, no sé. Ah, pues oye, mira, qué guay, ya hemos encontrado una segunda conexión inesperada. Vale, ¿y qué personaje te gusta más de esta era? Eh, a ver, Vin me encanta, obviamente. Toda su evolución a lo largo de los libros y tal. Y lo que he dicho de todo el camino por el que pasa para encontrarse a sí misma y lo que quiere, me encanta, pero diría que mi favorito es Ellen, Ujú. porque, no sé, es que desde el primer momento en el que se le ve en el baile con un libro, es como, o sea, ya está. Ese, ese me gusta, ese querría yo. No sé. Sí, sí, mola, mola. O sea, a ver, Kensier es la hostia también, pero sí, yo diría que mi favorito en Era uno es Ellen. Además, el cambio que va teniendo Ujú. de ser un idealista a luego ya tener que cambiar un poco la mentalidad y ya en el tercero hacer el puto amo que Sí, sí, es, ser pues literalmente un emperador flipante. a tope, o sea, es brutal, sí, sí, a mí también me mola mucho. Mm, mm. Perdón que estaba bebiendo agua. De hecho, ya que estamos hablando de Ellen y el puto amo que es el pobre hombre, pues un saludo para aquel que sabemos todos que está la pobre enamorada, eh, que me acabo de acordar. Vale, pues oye, muy buena respuesta. Otra pregunta ya terminando con la primera era. ¿Qué te hubiera gustado ver más en profundidad dentro de esta era? Porque esto es algo que empecé preguntando hace poco y realmente me parece muy curioso o algo que creo que es importante preguntar, ¿no? Alguna trama, algún personaje, algún suceso que creas que se ha quedado en el tintero. Porque creo que Rubén también se la pregunté, pero me gustaría saber también tu opinión. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que pienses que se haya quedado en el tintero? A ver, creo que todo está bastante bien explicado y bastante cerrado, pero me hubiera gustado saber mucho más sobre Rashek y Ujú, todo por lo que pasó durante esos 1000 años de gobernar. ujú, Y también me gustaría saber más de el mundo después de la ascensión de Saced, ¿sabes? Y ujú. Fantasma teniendo que ser el Lord nacido de la bruma, descubriendo sus poderes de nacido de la bruma, el cómo empieza a controlarlo. Me gustaría mucho ver más de eso. Sí, a mí también. La verdad que estoy casi convencido de que habrá una segunda, o sea, alguna novela corta con Fantasma de protagonista, tanto ya sea como después del Catacendro o en sus últimos años o algo así. Estoy casi convencido de que tarde o Mm. temprano llegará. Y con el tema de Rasek, a mí también me molaría muchísimo que fuese aunque fuese una novela cortita de, yo qué sé, de cómo descubre realmente, bueno, al final se lo dice el ferroquimista, joder, no, ferroquimista no, el terrisano, pero
Pero sí, me molaría también haber visto algo más. A mí también me dio esa sensación, ¿no? Como que, joder, era un personaje así misterioso, todo lo que tuvo que pasar antes, lo que tuvo que pasar después, durante los 1000 años esos, te molaría Sí. bastante. Em, pues sí, oye, bastante buena pregunta, o sea, bastante buena respuesta. Me mola lo que has dicho, sobre todo por eso, porque a mí también de Fantasma me parece que quedó mucho por decir, teniendo en cuenta que se acabó convirtiendo en un personaje tan importante como ser el Lord nacido de la bruma, y todo el mundo habla de él y todo eso, y es como dicen, ¿no? Mm. El tema de la evolución, evidentemente, quizá no sería tan interesante ir viendo cómo evolucionan pasito a pasito, porque bueno, pues hay un salto de 300 años, pero sí molaría como ver cómo se empieza a establecer el Endel, ¿no? Desde dónde, por qué. Bueno, sí, el por qué está más o menos claro, pero todo eso, en fin, al final quedó mucho por decir. Muy buena respuesta, vaya. Pues vamos a pasar a la segunda era y al igual que antes, en la descripción están el minuto en el que empezamos a hablar del archivo de las tormentas, por si estás escuchando esto y no has terminado de leer Nacidos de la Bruma, ya que va a haber spoilers de la segunda era hasta Brazales de Duelo, pero también habrá spoilers bueno, de Historia Secreta, porque probablemente acabemos diciendo algo acerca de eso. Así que, Sí, sí. empezando por ahí, bueno, antes de empezar por las preguntas como tal, quería seguir hablando de esto porque precisamente estaba hablando y mientras estoy hablando digo, joder, digo, aquí a lo mejor voy a soltar algún spoiler con el tema de historia secreta, no sé qué, pero como ya he dado todo el aviso, eh, quería decir eso, que a mí me parece que aparte de una historia de fantasma siendo Lord nacido de la bruma y tal, me parece que evidentemente habrá una historia acerca de cómo consigue traer de vuelta a Kelsier, porque Sí, sí. si ya, como he dicho, aviso de spoilers, has leído todo en Brazales de Duelo, con con la sociedad esta del sur, sureña, tal y cual, que son guiados por el soberano es Kelsier, así que evidentemente hay algo ahí, una trama que tiene que ver, una novela corta esta, una historia secreta 2 que de hecho Brandon ya ha dicho alguna vez que no tenía pensado realmente escribir una segunda historia secreta, pero que era probable que algún día, ¿no? En el futuro, pues salga precisamente eso, Historia Secreta 2. Y para mí está claro que Sí, sí. será en cómo, bueno, cómo Fantasma y él empezaron empezaron este nuevo mundo y sobre todo cómo consiguieron un lazo físico para Kelsier para traerlo de nuevo. Así que, no sé, para mí desde luego tiene todo el potencial de ser la segunda historia secreta. Sí, sí, es que es algo bastante necesario y además ahí ya se nos pondrían dar mucha más información acerca del funcionamiento de la hemalurgia, porque supongo que lo consigue por medio de hemalurgia. Ujú. Claro, sí, yo creo que será algo Y estilo Kandra, es decir, tener más o menos la conciencia en un clavo y pues pasárselo a una persona, o sea, a un cadáver o a una persona. mm, Que yo yo creo que eso puede ser información muy relevante también para otras ocasiones, o sea, poder hacer esa hazaña de nuevo, volver a traer a alguien del plano espiritual al Ujú, reino físico, ¿sabes? ujú, ujú. Sí, sí, sí. Ya está más o menos claro que el más allá, es decir, a donde se van Vin y Ellen después de Historia Secreta, sí que parece ser como algo definitivo y esto creo que no sé con quién lo hablé o dónde lo vi o dónde lo leí. Am, Creo que fue aquí en una tertulia, o lo dijo Alex el Capo en directo, no me acuerdo, la verdad, ahora mismo no me acuerdo, pero que está guay tener como ese plano, ¿no? De, vale, más allá esto es definitivo y aquí no van a salir. Es decir, como que siempre que muere un personaje, a no ser que nos digan que se ha ido al más allá, siempre cabe la posibilidad de traerlo de vuelta, pero que siempre esté también la posibilidad de hacerlo definitivo, de no volverlo a ver, de ya podemos llorarles la muerte como Vin y Ellen, por ejemplo. Mm. Entonces, eso, pues algo que para mí seguramente veremos dentro de, espero, no mucho, aunque bueno, viendo el proceso de escritura y tal, teniendo tanto por medio, quizás tengamos que esperar bastantes años, pero bueno. Vale, Sí. pues vamos a empezar entonces con la misma pregunta que te he hecho antes, pero esta vez para la segunda era. ¿Qué momento te hizo feliz? ¿Cuál te puso triste y cuál te decepcionó? A ver, momento feliz cuando yo estaba súper triste porque pensaba que Wax la palmaba y de repente Marasi se da cuenta de qué son los brazales, los coge, se pone ahí modo diosa total, reventándolos a dos y luego va y salva a Wax y le da los brazales. Yo ahí estaba casi gritando. Ujú, O sea, ese momento de que yo pensaba que ya está, que iba a morir, pero tenía la cierta esperanza de que de verdad encontrar los brazales y los encuentra, yo ya está, yo estaba en plan, por fin, menos mal, joder. Y ujú, bueno, y todos los momentos de Wax y Asteris mientras se va desarrollando su relación y
cuando al final sí que deciden dejarse llevar y se besan cuando van por ahí volando. Bueno, todos esos momentos en general, la verdad es que también me hacían bastante feliz porque eran mi gran ship de Era 2. A mí también me molaba bastante, porque yo empezaba con Steris también, ¿no? Como diciendo, joder, venga, va, esto es un personaje muy cansino, no sé qué, pero en el segundo libro digo, mira, pues, sobre todo al final, ¿no? Cuando ya Wax está destrozado, ¿no? Por lo que ha pasado, por haber matado a su mujer 2 veces, es que cuando dice eso, que la volví a matar, la Sí, maté sí. 2 veces, es como, wow, arrollador, vaya, hasta para nosotros los lectores. Y ver a Steris Mm. tan... casi maternal, ¿no? En plan, ayudándole, apoyándole y entendiendo esa situación a mí también me cautivó bastante. Así que Team Sí. Steris a tope. Totalmente. Um, ¿Algún momento que te puso triste? Bueno, obviamente, Wax matando a su mujer por segunda vez. Parte 2. Es que, No, a quién no puso triste eso? no Y bueno, creerás. todo el tema de Wayne intentando, en cierto sentido, compensar lo que hizo cuando va a darle dinero A a su la hija. hija del hombre al que mató y tal, y que siempre lo rechacen, lo echen a palos de allí, eso Ujú, me da bastante pena. Lo entiendo, obviamente, porque una vida ya no se puede recuperar, mató a su padre, entonces pues, ujú. es obvio que no lo perdonen, pero me siento súper mal por él, me da muchísima pena porque básicamente era un jovenzuelo que no sabía lo que hacía, la lió pardísima y ahora está intentando arreglarlo, pero Sí, a claro, partir de ahí no no, puede no. arreglarlo. A partir de ahí intenta no matar, usa siempre los bastones y tal, así que. Ujú, Sí. muy guay. ¿Y algún momento que te decepcionó? Mm, algo que me decepcione. Supongo que algún momento en el que quería que Wax y Esteri se besaran y todavía no lo hacían y yo como me cago en la leche. Pero yo qué sé, al final lo tuve, así que eso decepción no. Pero la verdad es que me hubiera gustado que hubieran salido nacidos de la bruma, ¿sabes? Pero entiendo el por qué no salen, porque al final si tienen nacidobles tampoco es plan de meter a nacidos de la bruma y ponerlo ahí, O que fuesen porque al nacidos de la final bruma, son... nacidobles también. Claro que ya eso estaría demasiado, demasiado Básicamente, OP, ¿sabes? básicamente Como serían que, un Lord Legislador, vaya. sí, claro, entonces no puedes hacer eso. Ujú. Pero en parte me da un poco de rabia porque es como esos poderes tan... Sé que al final ahora mismo los tratan como algo Leyenda. casi mítico porque es Ujú. como, oh, el Lord nació de la bruma, ¿sabes? Sí, de leyenda. Y que se hayan perdido, que ya no nadie sea nacido de la bruma, me da un poco de rabia. Pero entiendo el por qué después de tanto tiempo obviamente ya no haya y los poderes hayan evolucionado hacia otras combinaciones. Ujú. A mí sí que me mola la evolución que hay y bueno, la evolución de la magia y eso, pero sí que me se mola ver algún nacido de la bruma, aunque fuese, sobre todo, algo que suele pasar con esta pregunta en Era 2. En Nacido de la Bruma Era 1 suele pasar menos, pero en Era 2 sí que pasa que suelen ser como más bien, más que un momento concreto o así, como un concepto, por ejemplo. Creo que fue a Jesús, Quianeos, en el séptimo episodio que dijo el tema de Marsh. No sé si fue Rubén también que me dijo algo así, pero, pero sí, o fue Rubén, no me acuerdo, pero que fue el tema de Mars, que no saliera Mars o que realmente saliera tampoco. Sí. Y a mí me hubiese molado eso, ¿no? O sea, al final ese es el único, entre comillas, nacido de la bruma que podría haber salido, por lo menos que se supiera de la existencia en el planeta. Joder, hubiese molado verlo en acción o algo así, aunque fuese, yo qué sé, de lejos, en una escena, yo qué sé, una típica escena Sí, que sí. ves a Mars de lejos, un personaje que lo ve así de lejos y diga, joder, qué raro, tal, no sé qué, y que de repente si no quede del todo claro, pero sí, pero no, pero bueno, te tienes que hacer a la idea, teniendo en cuenta que, yo que sé, que está usando poderes o más poderes de lo habitual o yo que sé, o algo así, y que te des, que te hagas toda la idea, pero que hubiese salido algo más. Te suele pasar eso, suele ser Sí, más hubiera que un estado bien. concepto. Mm. Mm. Vale, pues pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece la vida? Porque a mí esto me suele gustar, el tema de el Endel, ¿no? ¿Qué te parece la vida en el Endel? Si te gusta más que el Utadel, si lo ves mejor construido, en el sentido de que a mí me gustó mucho cuando empecé a leer la segunda era, el tema de que fuese más moderno, ¿no? Porque es como, guay, están evolucionando, se nota que no hay un tirano por encima que impida el progreso y cosas así, entonces se nota, pues eso, que si las máquinas de vapor, la electricidad, etcétera. Entonces, ¿qué te parece eso? Justamente cómo está construida el Endel, si te la imaginas bien en tu cabeza, ¿qué opinión tienes? Sí, la verdad es que me gusta muchísimo. Además, conforme los personajes se van moviendo por Elendel, vas pillando todas las referencias Era 1 y a mí eso me fascinaba. Ujú. El ir atenta a que te dijeran
mira, por ahí hay un parque con flores de mares, ¿sabes? Yo como, uy, qué bonita. Luego, Mm, que por ahí están la tumba de la guerrera ascendente y el emperador y tal. Me gustaban mucho de esas referencias. Y la verdad es que, como tú dices, me gusta mucho que en esta era 2 sea todo más moderno, haya avanzado la sociedad y empecemos a ver cómo se adaptan básicamente los poderes, la almancia y tal a este nuevo entorno. Me encanta el hecho de imaginarme a, a Wax apoyándose en farolas y saltando de un lado a otro y básicamente rompiéndolas, ¿sabes? Y luego los pobres faroleros teniendo que arreglarlas Cargarla, y sí. luego el trocito estos que hay como de periódico están siempre quejándose, diciendo Sí, que, sí, que sí. paren ya, que no Ya dan basta abasto a de... Sí. cambiar las lámparas y Ay. me hace mucha gracia todo ese tema. Y, y el cómo están usando el resto de poderes, por ejemplo, todo el tema de la alomancia emocional, Ujú, como hay negocios que básicamente eh, usan la alomancia emocional para calmarte las emociones ujú. o no sé, que es como, yo lo relaciono un poco a sitios donde vas a drogarte, ¿sabes? Para estar tranquilo, pero en realidad no es droga, Ujú. ¿sabes? Pero al final están jugando con tus emociones haciendo ahí cosas raras, entonces pues, no sé, me gusta Está ahí, ahí. cómo Además usan eso. tenían como el mismo rollo, ¿no? Un sitio así, un antro en el que están todos tumbados, en plan como una hippie a tope, así que... Sí, tío. Parece mucho locales de opio, ¿sabes? Sí, Que sí, había sí. antes, que salen luego en las pelis. Es Fruta que alterna. recuerda totalmente a eso. Sí, sí, sí. A mí también me mola un montón. Yo siempre que leía en la segunda era me gustaba muchísimo, sobre todo por eso, por ver la vida en el Endel, por ver la vida Mm. en Scadrial, más bien en esta segunda era, cómo evoluciona, cómo están ahí apoyándose en la alomancia también, a lo de la guerrera ascendente con el emperador en la estatua. Yo tengo unas ganazas de ver. Realmente no he buscado dibujos de eso, pero me gustaría verlo, porque me lo imagino perfecta o casi perfectamente el valle ese que tienen ahí construido en el centro de la ciudad, Sí, etcétera, etcétera. Pero me gustaría verlo mucho o en dibujos en plan anime o en una película o una serie o algo. Me encantaría verlo. En película y molaría serie, mucho. yo creo que se vería, lo harían, no sé por qué, tengo la sensación de que lo harían fatal, no sé por qué, pero solamente tengo la sensación con ese momento concreto, o con esa escena. Pero en anime lo veo como súper bien ilustrado, como que se vería buah, genial, en plan, con el típico arte de típico diseño anime, con el humo de fondo, la ciudad atardeciendo, cosas así, como que lo veo clarísimo, no sé si a alguien más le pasará, pero a mí por lo menos me pasa así. Me pasa Sí, la también. verdad es que como describes la imagen, mola muchísimo, da para fondo de pantalla. Ujú. A mí me pasa que con la primera era sí que me gustaría ver más una serie live action o tal, pero la segunda era es que no sé por qué, no entiendo por qué me pasa esto, pero lo veo más en plan como las películas estas de Estudio Ghibli, ¿sabes? Como ese estilo de animación, ese estilo de dibujo, no sé por qué, sobre todo quizá por eso, porque me imaginaba muy bien los paisajes, me costaba menos imaginar, quizá porque es algo más cercano, que tenemos más cercano, más fácil de visualizar, porque Lutadel, no sé, me la imaginaba como muy chiquitita, casi más un pueblo, porque no sé, en mi cabeza era así, era como que tú te subías a Credit Show y no estabas a más de, yo qué sé, de 2 kilómetros de las puertas y tal, y de los muros, cuando realmente es una ciudad, Mm. era una ciudad grande. Sin embargo, con el Endel, no, en el Endel sí que me la imagino bastante más grande, porque yo qué sé, me la imagino quizá como un dibujo, más que como una escena de película o de serie, o de la vida real. Y me pasaba, no sé, me pasa más así. Pero sí que, ya te digo, yo me lo imaginaba a fondo de pantalla total. El cielo naranjita, el humo de la ciudad, todo como una circunferencia semi perfecta con las calles, las avenidas cruzándose y tal. Y en el centro las estatuas y tal. Mira, no sé, yo me lo imaginaba perfecto con el valle ahí, no sé, increíble. Sí, sí, mola bastante. Y bueno, pues ahora pasando a de esta pregunta más genérica de la segunda era, ¿tienes alguna teoría o conoces alguna teoría de Nacidos de la Bruma? En cuanto a Nación de la Brumera 2, al respecto del próximo libro que va a salir, yo como teoría, pero yo creo que algo que piensa bastante todo el mundo es que tiene que volver Kelsier, ¿sabes? Ujú, Tiene que saberse un poco qué está haciendo, qué coño ha hecho con su vida, no sé por dónde está, ¿sabes? Y ujú, bueno, estaría guay también que, ya que aparece Kelsier, que volviera a aparecer un poco más Marsh. Sobre ujú, todo porque Brandon Sanderson tiene la costumbre de liarla muchísimo más en el tercer libro, o sea, en el último libro, por así decirlo. ujú. Cuando te piensas que ya salía pardísima en los anteriores, llega el último y te dice, ¿sí?
¿De verdad te piensas que eso es liarla? Espérate. Pues espérate. Entonces, en este se va a liar muchísimo más y entonces va a hacer falta que aparezcan personajes tochos. Y Ujú. tendrá que volver Marsh a tener cierto papel, a hacer algo y seguramente Gelsier aparezca por ahí también, haciendo sus cosillas. A mí me molaría mucho ver a Kelsier con Mars, incluso que tengan como un pique, ¿no? De en plan de Mars diciéndole no deberías de estar aquí o cosas así. No sé, Mm. lo veo bastante claro así yo también. Sí, sí, sí. Tiene que estar guay eso. Tiene buena pinta. Am, a ver, realmente es eso. Es una teoría que ronda por ahí. Mucha gente está casi convencida. Bueno, teniendo en cuenta que el soberano existe y es Kelsier, o existió al menos. Teniendo en cuenta que ya sabe cómo hacer lo del lazo físico con el mundo. Además, yo estoy casi convencido de que Fantasma también sigue vivo porque em, me da esa sensación, después de haber leído tanto a Brandon, ¿no? Am, cuando un personaje cuando no quiere darle demasiada importancia, creo que llega un momento en el que a lo mejor, a ver, a lo mejor peco de, ¿cómo se dice esto? De sabiondo o de pensar que yo, que sé todo lo que pasa y tal, pero sí que es algo que, no sé, como que tengo esa sensación, ¿no? Cuando Brandon quiere dar a entender algo, evidentemente no da todas las pistas de golpe y sobre todo si quisiera hacer hincapié en que Fantasma murió y tal, lo hubiese dicho. Sin embargo, cuando no te lo dice y cuando no se habla tanto de Fantasma y tal, mi sensación es de que tarde o temprano acabará volviendo, ya sea en una historia secreta o directamente en el libro que aparezca o se hable de que se ha visto o no sé qué, algo así. Es que ahora mismo no lo recuerdo, pero creo que en ningún momento se muestra la tumba del Lord Nacido de la Bruma, ¿o sí? Exactamente, exactamente. Es que en ningún momento dicen Es dónde que, está enterrado. Eso lo dije yo también en un episodio y me pasa eso, que tengo la sensación de que Brandon realmente no nos quiere decir claramente si Fantasma murió o no murió o qué pasó con él. mm, Entonces mi teoría es también que es pasa por ahí. eso, solo se muestran las tumbas de la Guerrera Ascendente y de el primer Lord Nacido de la Bruma, emperador tal, pero no se muestra Claro, la de y Fantasma en ningún momento. ni siquiera Tensun habla acerca de él, ni yo qué sé, ni Saced lo menciona, bueno, Armonía, ni no sé, ningún personaje realmente lo menciona más allá de decir, bueno, pues sí, cuando el Lord nació de la bruma o no sé qué, se menciona también, además, es que hay un momento, me acuerdo, en el que se mencionaba su árbol genealógico, o no, genealógico, ¿no? Es que ahora no, Genealógico, genealógico. genealógico. Genial, yo es que no sé hablar, ¿vale? Tengo problemas. Pero, y yo queriendo dedicarme a hacer un podcast, ¿sabes? O sea, es que no asimilo. Em, bueno, cuando se enseña su árbol ese, que no pienso repetir la palabra, puedes decirlo tú, Maritoni, por fin. Sí, bueno, su árbol genealógico. Entonces, en ese momento, por ejemplo, sí que se podría decir, bueno, pues sí, cuando murió, pero es que ni siquiera ahí se dice, o sea, no se deja como claro. Entonces, tengo la sensación esa de que conociendo y habiendo leído tanto a Brandon, que ya como que no sé, cuando quiere dejar algo claro, cuando quiere zanjar un tema o cuando hay algo más o menos claro, te lo dice o te lo intenta dejar caer. Pero es que Mm. es, como decimos, ¿no? Ni se muestra su tumba, ni se dice explícitamente. Entonces, para mí pasa más por eso, por el tema de que sigue vivo o ha estado vivo o algo así y lo veremos más adelante. Estaría muy guay volver a verlo, la verdad. No sé, a mí por lo menos. Y luego la tercera era, porque hay como algunos detalles que ha dado Brandon acerca de la programación y cosas así. Sí, sí. Em, bueno, no sé, ¿tú qué piensas que va a pasar? Porque es que Brandon, según creo que he dicho también, el tema de Trell no va a tener el protagonismo que en principio pensábamos que iba a tener en esta era y será más en la siguiente. Entonces, no sé, ¿tienes alguna idea acerca de qué pasará? Por ejemplo, si Armonía se volverá más del lado de Ruina o si simplemente, no sé, ¿tienes alguna idea pensada con eso? No creo que Armonía se vuelva del lado de Ruina porque desde la primera era se establece que el héroe de las eras no será el héroe de una sola era, sino que será de todas las eras por venir, ¿sabes? Ujú. Entonces yo creo que siempre va a estar un poco al final del lado de la humanidad y nunca va, bueno, no sé, al menos no me gustaría que de repente se volviera, como tú dices, del lado de Ujú. Ruina. Yo Yo creo creo que que en la sí. siguiente, Dime. que en la siguiente era, como vamos a tener más información sobre los sureños y el cómo hacen sus colgantes estos, yo creo Ujú. que eso también van a aplicarlo de otra forma y tal, y luego seguramente influya en todo el tema este de la programación. Es que claro, no sé cómo pretenden adaptar la alomancia a programación, no me lo imagino. En parte sí que me imagino objetos que hagan, pues como eso, como los colgantes que ya han hecho los sureños,
Ujú. Pero más allá de eso, no sé hablar yo tampoco, usar la alomancia así de forma más activa y en la programación, no sé, me parece un poco extraño como concepto. Ya, a mí también tengo ganas de verlo. Yo sí que pienso que quizá Armonía, por como su propia intención es la armonía, ¿no? Que todo esté más o menos en equilibrio, no interferir y tal y cual. Pienso que al final la esquirla o la intención acabará comiéndose a Saced, que quizá desde un principio sí que intentaría ayudar más a la humanidad y tal, pero esa intención, ese intent de la esquirla acabará consumiendo a Saced, por así decirlo, y, y bueno, y veremos simplemente cómo no se pone del lado de la humanidad, pero sí que quizás salva el planeta porque no deja de ser una esquirla y quiere o necesitará sobrevivir o querrá salvar a su planeta para que todo siga el curso natural, intentando que no interfiera la esquirla de Trell o la astilla de Trell. Entonces yo creo que tirará más por ahí, que intentará parar a Trell por el Sí. simple hecho de que no quiere que se interfiera en el camino de pues, la humanidad y en general del Cosmere. Um, por eso no quizás se ponga del lado de Ruina, pero tampoco se ponga del lado de conservación. Es decir, que si salva a los humanos es porque, pues, porque su intención es esa, la de que siga todo su curso natural y a tomar por culo, no porque nos quiera mucho. Sí, sí, puede ser, la verdad. Sí que al final, como se dice, todas las esquirlas acaban perdiendo un poco su voluntad humana y pasan a ser la voluntad de la esquirla. Entonces sí que armonía sí que lo veo un poco, como tú dices, de no actuar a no ser que de verdad se vaya a quedar sin planeta. Ujú. No sé. Sí, sería. Bueno, habrá que verlo. Vale, pues ya hemos terminado con Nacidos de la Bruma Era 2. Si ahora vamos a pasar con el archivo de las tormentas. Si por casualidad has llegado hasta aquí y vas a terminar el episodio, pues bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Ya sabes que puedes suscribirte, darle like, seguir a Maritoni en Twitter, a Cosmeneando también. Y a mí podéis comentar y hablar lo que queráis por Twitter o en los comentarios. Pero pasando a hablar de Nacido, o sea, del archivo de las tormentas, te voy a hacer la misma pregunta. Que te he hecho con las otras dos eras. ¿Qué momento te hizo feliz? ¿Qué momento te puso triste? ¿Y qué momento te decepcionó en el archivo? A ver, qué momento feliz, al final son todos los momentos súper épicos que ha habido, son un poco típicos, pero uno de los momentos que más feliz me hizo fue después de que Galadin casi rompiera su vínculo con Sil, Ujú. cuando después la recupera y ella está, Sil está gritándole al padre Tormenta que si Galadin pronuncia las palabras, él no puede evitarlo, Ay, por y al cierto, final como que, Maritoni, un segundo, porque creo que, o sea, no he dicho, por si acaso, porque me acabo de acordar, los spoilers van a ser hasta juramentada, incluida Danzante del Filo, que normalmente no se suele mencionar, pero por si acaso lo incluimos, pero hasta juramentada, porque me acabo de acordar ahora mismo, perdona que se me ha ido la olla, que claro, es que a lo mejor alguien lo puede escuchar más tarde y ha salido Ritmo de la Guerra y no está claro. Hasta juramentada, perdón por cortarte, puedes seguir. vale, sí, pues eso, cuando al final como que restablece un poco su vínculo con Sil, Ujú. eso me hizo muy feliz porque yo pensaba, digo, madre mía, que se va a cargar a Sil de verdad, rompiendo el vínculo, que pobre de mi niña, pero no, no. Ya, eso es Al como final momento lo triste y arregla. luego... Sí, sí, es que precisamente por eso me hizo más feliz, porque yo estaba ya, digo, joder, que la va a liar pardísima, que no, estate quieto, Galadín, y luego lo arregla y yo como, vale, menos mal, vamos bien. Sí, 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 o sea, es Y como... bueno, Ujú. luego ya de momentos típicos, obviamente el momento palmada o el momento en el que Dalinar entrega juramentada, ¿sabes? Por los hombres del puente Zasca. Esos momentos son muy típicos, pero sí me hicieron súper feliz. Sí, sí, la verdad que, yo qué sé, el archivo tiene cada momentazo a mí. Pasa que luego hay también momentitos por ahí que son que me hacen feliz o que son muy alegres y tal, pero que a lo mejor no nos acordamos porque se ve oscurecido todo por esos momentazos, ¿no? Épicos. Así que habrá Sí, que algún día hacer una relectura y me tendré que ir apuntando esos pequeños momentos para ir soltándolos en algún que otro episodio. es que en cuanto a momentos pequeños, por ejemplo, creo que Raquel ha llegado hace poco al Ujú, momento del beso entre Dalinar y Navani, que ese es otro momento ujú. que te hace súper feliz porque es como que están ahí hablando y de repente dice Dalinar, bueno, lo piensa, dice, rara vez la había visto tan sincera y por eso la besó. Sí. Y yo ahí estaba casi gritando también porque digo, sí, por Ah, fin, sí, sí, sí. joder. Sí, a mí también, Madre me mía. emocionó bastante. Yo en plan, venga, Danina, por favor, papá, dale un beso a mamá, por favor. Pero bueno, que estáis juntos en esto, pero bueno, vamos allá. Como dice Sí, Alex el sí, Capo, tío, queréis follaros las bocas, pero bueno. Sí, 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 una cosa de locos. totalmente.
Vale, ¿y algún momento que te puso triste? Aquí seguro que hay varios, también. O sea, esto no es Sí, como otros libros. bueno, Aquí hay 300. hay muchísimos, o sea, obviamente las muertes de Evie y Tiempo te ponen muy triste, pero unos momentos así que me pusieron también bastante triste, o sea, no a ver al punto de llorar ni nada, pero como que me daba mucha pena, era cuando Shallan está contando su infancia y, por ejemplo, Ujú, el momento en el que se van a llevar a su hermano porque ha apostado muchísimo dinero y lo ha perdido y tal, y por todas sus deudas, ujú, y es como que lo amarran a un carruaje y lo están sacando a rastras, y ujú, Shallan sale corriendo detrás y les dice, tomad mi collar, pero devolverme a mi hermano, ¿sabes? Que era el único regalo que le había hecho su padre y tal, y como ujú, que lo entrega por su hermano y se lo lleva a casa. Y todo el tema de que ella sea la que se preocupa por su hermano, ¿sabes? Que estaban un poco cada uno a su rollo y que su hermano mayor, que era el que también se preocupaba por los demás, no esté en casa y tal. Y bueno, y luego cuando se entera de que está muerto también, eso me da muchísima pena. ujú. No Sí, sé, la verdad que todos esos son, momentos así. claro, son momentitos. ¿Y algún momento que te decepcionase? Bueno, a ver, decepción por excelencia está la muerte de Elocar a mitad de pronunciar los juramentos. Dios, Eso me dio es una que rabia que flipa. todo el mundo dice, o mucha gente dice eso, sí, sí. Es que vamos a ver, o sea, es obvio. Dios, es que es Mm, exactamente no, más de 3000 páginas leyendo a este tío que lo intenta, que no sé qué, y cuando por fin, oh Dios, es que de verdad, cuando por Es fin, que, eso, buah, es que cuando por fin va a eso, a pronunciar los ideales y tal, y cual llegarle otro cabrón, yo de verdad, luego decimos que si está justificado o no lo odiamos, pero es que es un hijo de puta, o sea, yo, de verdad, ese personaje está hecho casi un Deus Ex Máquina exclusivo para eso, para joder los momentazos como ese. sí, sí, es que ahí a mitad de pronunciar el primer ideal, ¿sabes? En plan, Sí, sí, vida sí. antes que muerte. Y va y lo mata ahí mientras está protegiendo a su hijo. Y yo creo que en ese momento sí que grité, ¡no! Porque es que yo decía, venga, Brunello, venga, se está ya casi brillando, venga, joder, Claro, claro, claro. sálvate, salva a tu hijo. Y Leías luego, más no, rápido. y me cago en la hostia. Sí, 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 sí. sí, yo estaba ahí devorando, en plan, venga, venga, venga. Pues no, va a ser que no. Literal, Pero literal. O sea, después de 3 putos libros, tío, que estábamos al final. De hecho, yo pensaba que eso iba a ser un momento palmada de, vale, este tío lo hace y manda a tomar por culo a todo el mundo, pero joder, joder. Pensándolo ahora, pensándolo así en frío, quizá podría ser una teoría loquísima, así, pensada de golpe, o sea, me acaba de venir. En primicia para todos en la tertulia, para que haya llegado hasta aquí. Y es que quizá el Ocar siga vivo en el reino cognitivo, de alguna forma, sobre todo porque estaba terminando de pronunciar las palabras y tal, y entonces a lo mejor gracias a haber semi-pronunciado, tener el spren y tal y cual, quizá haya podido quedarse en el reino cognitivo o alguna historia de estas. Pero Am, es que no tiene el Spren se quedó allí en sí, bueno, Colinar y después lo ha vinculado a Hoyt. sí, eso sí es verdad. Pero teniendo en cuenta que era casi un radiante o algo así, o que podría estar vivo, aunque bueno, esto es una teoría súper loca. Además, he leído por ahí, o me han dicho, creo que me dijo alguien, algún seguidor o algo así, que quizá la daga con la que lo mata, bueno, quizá no, es probablemente una especie de espada esquilada o algo así, o una esquila del amanecer, creo que me dijeron, no sé qué historia, porque claro, al final es la misma daga que usa para matar. Bueno, no, lo mata con una lanza, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo creo que lo han matado con un arma relativamente normal, ¿eh? Sí, es que ahora entonces No me acuerdo, pero... quizá me esté colando totalmente. O sea, sé que al Heraldo sí que lo No, a mata ver, con sí, una daga de estas que le dan los de los sí, oyentes. sí. Y eso sí que, no sé quién me dijo que, creo que es que ahora mismo no me acuerdo, porque creo que me lo dijo por Twitter. Así que un saludo desde aquí si me estás escuchando, lo siento mucho, me he olvidado ahora mismo de, de tu nombre. Pero me comentó eso, que quizá podría ser una espada no, una esquirla del amanecer. Am, pues teniendo en cuenta eso de que para matar a un heraldo, ¿no? Hace falta Sí, algo sí. que sea bastante poderoso, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, la verdad es que podría ser que, o sea, obviamente esa daga es algo raro. Entonces, o es algo con hemalurgia, o es algo que tenga que ver, o que sea una esquila del amanecer, porque si no, no se podría haber cargado al heraldo. O sea, Ujú. tiene que ser algo especial esa daga, obviamente. Pero ya si es hemalurgia o una esquila del amanecer, la verdad es que no lo sé.
Bueno, pues de hecho, mira, es que me había quedado con la duda y no podía dejarlo así. Estoy viendo, me he metido a Twitter en un momentito rápido con el móvil, y es Deux, que su arroba es DeuxDrone, fue el que me dijo eso, me dijo, hey, yo creo que hay una pregunta que se responde sola, o sea, que es una pregunta que se responde sola, pero no estoy seguro, te la digo. El cuchillo que usamos Ash para matar al heraldo es una esquirla del amanecer y... Y justo me dio por pensar en eso y se me olvidó responderle, pobrecita, así que un saludo a Deux, que encima siempre está también comentando en los directos, un abrazo. Pero que eso, que a mí me parece curioso, podría ser algo así, podría ser como una skill al amanecer o algo así, una especie de espada esquirlada o algo por el estilo, relativamente poderoso para cargarte un heraldo, supongo que no podrás hacerlo con un hacha o algo concreto, no sé hasta qué punto Ya, claro. son pero es que tampoco sabemos hasta qué punto son inmortales o no los heraldos. Realmente son virtualmente inmortales en ese sentido. No pueden morir por vejez, pero ¿una espada les podía matar? ¿O necesitaban una espada esquirlada? Porque, yo qué sé, las desolaciones A al fin y al ver, cabo eran piedras andando y ya está. Bueno, ya está, ¿no? Pero lo más peligroso, por así decirlo, eran los tronadores estos, eran los fusionados y cosas así quizá. Pero es eso, ¿necesitaban de espadas esquirladas también del otro bando para matar a los heraldos? ¿O con una lanza o una piedra los podían matar? Es que no queda muy claro. no sé, supongo que al final depende de dónde los ataquen y de si tenían... Es que ya no sé si los heraldos también absorbían luz tormentosa para curarse las heridas, como hacen los radiantes. Ujú, Pero al final, el caso es que si los mataba, si conseguían matarlos por un método normal, volvían a condenación. Entonces, por eso usa una daga normal, porque a lo mejor si simplemente lo mata, vuelve a condenación. ujú. Pero tiene que matarlo de forma que no vuelva. Claro, bueno, y tal en el de hecho se cae al suelo que casi le da algo cuando siente la muerte del heraldo. Claro. Entonces no sabemos si es porque cada vez que en una desolación alguien moría lo sentían ellos también y sin más sienten cómo se va condenación, o si lo han dejado allí para de No, forma que no pueda no volver. creo. Claro. No creo porque entonces en el preludio a Kalak Ujú, va sin saber cuántos realmente han muerto. ujú. Entonces él habría sentido que solamente había muerto Dan. Y sin embargo llega y dice, vale, ¿cuántos han muerto? Están ahí las espadas, solamente falta la de darle en él. Y Es entonces cuando cierto. le dicen que lo único que ha muerto ha sido él, entonces lo hubiera sentido o se hubiera dicho algo, no se hubiera mencionado, no se hubiera hecho tanto hincapié en que no sabía, que se sorprenda que solo hubiera muerto uno, ¿sabes? Oye, pues muy, muy buen punto, ¿eh? No, no había caído en eso. Pero sí, pues entonces está claro que Jethrien ha muerto de forma más o menos definitiva. Que eso también me parece tan, joder, estilo Brandon, ¿no? De, oye, mira, alguien tan mega importante como es el dios, bueno, el dios no, el rey Ujú. de los heraldos, alguien que ha vivido miles de años, que era súper importante, pues resulta que es un puto vagabundo random de aquí en medio y nos lo quitamos de en medio así de fácil. Yo qué sé, me parece brutal. Sí, sí, la verdad es que... Que para Y mí claro, eso, ahora está el tema de que falta un heraldo, luego eso sí. qué, necesitarán nuevos juramentos, un nuevo Exactamente, hará heraldo, falta nuevos ¿qué cojones heraldos va a o... pasar? Claro, ¿qué pasará aquí? Porque encima en sí, para mí eso es casi una decepción en el sentido de, joder, a alguien tan importante como un heraldo, ya ni siquiera el rey de los heraldos, que es una bestia, sino un heraldo en general, ya sería una decepción, por así decirlo, que muriese por lo menos de una forma tan... Pero claro, al final es eso, ¿no? Después de tantos miles de años... bueno, es normal que estén locos, ¿no? Si es lo que hablamos, joder, 4500 años como Talanen Sí, aguantando torturas, no te pueden dejar en perfecto estado, eso desde luego. Así que bueno, quizás sea una semi-decepción, pero supongo que tendrá su explicación de cara al futuro. claro. Vale, pues siguiendo con la siguiente pregunta. ¿Qué lugar o localización te gusta más de Roshar? Porque me parece un planeta bestial súper bonito, por lo menos visualmente como me lo imagino. Y además es súper variado porque tenemos de todo. Sí, sí, la verdad es que, o sea, todo Roshan en general Ujú. es flipante, o sea, es que si lo intentaran adaptar, ¿cómo van? O sea, se podría quedar súper chulo, pero sería tan difícil que quedara tan bien como yo me lo imagino en mi mente, Sí. porque me lo imagino flipante. Es que imagínate, bueno, respondiendo un poco más a tu pregunta del lugar que más me gusta, yo creo que sería Uriciru, porque me flipa el concepto de una montaña tan putamente enorme, una Ujú. montaña, un Bueno, una torre, claro. edificio, una torre tan putamente enorme en medio de las montañas y todo el tema de que estén las puertas juradas así como alrededor, Sí. no sé, en mi cabeza es flipante la imagen. Bueno, Garbrandt también mola muchísimo Yo pasa que y las... el lago puro tiene que ser... ¿Mm? Sí, sí, sí. Yo pasa que iba a decir que me pasa con las puertas juradas y todo esto que me lo imagino demasiado pequeño para cómo se describe, ¿sabes? Y con Uriciru igual. Uriciru mide
creo que un kilómetro, no, un kilómetro, bueno, no lo sé, pero que de anchura, el más bajo de todos, tiene bastante ancho. De hecho, el anillo más pequeño, el de arriba del todo, mide como, yo qué sé, yo me lo imagino como un campo de fútbol o algo así, por cómo lo describen, ¿no? De ancho, de largo. Entonces, pero aún así, como que me lo imagino demasiado pequeño, pero luego habla de que es una ciudad literalmente, ¿no? Que los anillos inferiores son Ya, claro. literalmente una ciudad. Entonces, tío, joder, macho, yo qué sé, a ver, entiendo que quizá no sea una urbe como Madrid, pero sí que tiene que ser una pequeña ciudad, ya que estamos hablando en Murcia, pues hablando de Murcia, ¿no? No sé, entonces imaginarme un anillo tan enorme como una ciudad, una pequeña ciudad o algo así, me parece una locura, no sé. Sí, sí, es muy difícil de imaginar, pero yo imagino una pedazo de monstruosidad que la tienes que ver desde muy, 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 muy lejos, Hmm. súper impactante. Y es que es como tú dices, es una ciudad al final. Entonces, cada uno de sus anillos tiene que ser increíblemente grande. Date cuenta al final que está albergando a toda la gente que había en las llanuras quebradas y, y tienen pisos que todavía no están del todo explorados y entonces por lo tanto no están habitados, o sea que les queda espacio. Sí, sí, desde luego Tiene que que ser, tiene que ser una locura. sí, Mm. sí, es A que mí, increíblemente grande porque... A mí todas las mm, localizaciones, como te he dicho antes, también el Lago Puro molaría mucho porque tiene que parecer eso como el Caribe, ¿no? Ahí en la playita, sí, todo súper calmado, calentito. Eso y las islas Resi, las islas estas que son como sí, sí, concha grandes andantes y tal, eso me molaría un montón. Yo creo que eso tiene que ser guapísimo, en sí. plan medio tropical, Eso tiene además que, andando por el océano, tiene tiene que que molar flipar. mucho. Ujú. Todo el tema que se diga que son como conchas grandes, me lo imagino un poco las tortugas de Sí, sí, Avatar. O sea, exactamente. bueno, en- es que no sé si te has visto la leyenda de Korra, que ahí se explica un poco más del primer Avatar y se ven más las ciudades de las tortugas que daban los poderes de cada uno de los elementos. Yo Y Avatar... entonces yo me la imagino así como ah, varias por ujú. ahí, no sé. Yo Avatar nunca llegué a verla del todo, o sea, me he visto a lo mejor algún episodio suelto, pero la tengo pendiente, algún día quizá me la vea, porque parece ser que, pues, que mola bastante, pero sí que he visto imágenes como eso, ¿no? De las tortugas y tal, así que me lo imagino así, o como las típicas tortugas, es que sí, me lo imagino como una tortuga ahí, un andante, sí, a mí me parece, vamos, un concepto súper guay. Desde luego que tengo ganas de ver esto. ¿Ves? Por ejemplo, Rosar sí que me lo imagino todo en live action, por así decirlo. Y me gustaría más que se viera así. Sobre todo por el tema de que es más fácil de que se haga un fenómeno mundial, ¿no? De que mucha gente lo conozca, porque Sí. yo que sé, si El Señor de los Anillos hubiese sido un anime, estaríamos hablando, pues, serían cuatro otakus, con perdón de la palabra, los que vieran esa serie y casi ni eso, porque los animes suelen ser muy específicos en temas de... por eso, Nacidos de la Bruma sí que lo veo más anime, porque es como muy vertical, muy vertiginoso, muy rápido, podría ser casi un shonen. em, pero el Señor de los Anillos, por ejemplo, pues fantasía tan pura, lo veo más difícil. Entonces con Rorschach, o sea, con el archivo me pasa lo mismo, que lo veo más visual en el sentido de, bueno, vale, hay cuatro localizaciones que me imagino a la perfección, ¿no? Yo que sé, las llanuras quebradas como una especie de desierto, pero en piedra, cosas así. Sí, sí. Vale, pues siguiente Sí, la verdad pregunta, o es bueno, que quedaría mucho mejor en... No, no, iba a decir al final lo que tú has dicho, que ujú, quedaría mucho mejor en live action porque además así es mucho más famoso porque aunque Avatar sea, por ejemplo, una serie increíble, no tiene la fama que no, podría no, no. tener si hubiera sido una serie. Y de hecho cuando sacaron la Porque al película, final, cuando sacaron la sí. película, como fue tan entre comillas malufa, bueno, yo no la he visto porque me atrae menos cero, menos 15 porque menos cero pues no existe, compañero, señor V, te estás colando, me atrae menos 15 pero entonces yo creo que al haber sido tan mala, por así decirlo, hizo todo lo contrario, en vez de atraer más gente, pues quizás hizo, Sí, sí. creó rechazo, por así decirlo. Sí, sí, la verdad es que Entonces, sí. entonces quizás si hacen un live action de Las Chuvas Tormenta, ya sea serie o película, quizás sí que tengamos la suerte de que se la hacen bien, rollo El Señor de los Anillos. Yo me imagino un Señor de los Anillos, pero con toda la tecnología que tenemos ahora, con, yo que sé, todo el potencial, ¿no? Y encima el potencial de la Sí. saga en sí. Y me imagino que de verdad, pues, yo que sé, llegará, será un fenómeno mega mundial y yo que sé, que Brandon Sanderson se haga archimillonario, por favor, y ya está, de cosas así. Más todavía, por favor. No Sí, tiene sí. suficiente de nuestro dinero con el Kickstarter. No, se merece 6 millones solo para él y otros 6 millones para el Kickstarter, o sea, ya lo siento. Vale, pues entonces ahora, si quieres añadir algo más sobre todo esto, No, no, ya está. que creo que te Ya. cuesta un par de veces. Am, vale, pues entonces Pues, pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la perspectiva?
acerca de los buenos y los malos, porque dentro de esta saga, sobre todo, sí que Brandon ha hecho muy buen trabajo, ¿no? Dándonos a entender que no todo es blanco o negro, que no todo es bueno o malo, ¿no? Mm. Sobre todo con el tema de los humanos. Los humanos no parecemos, o en este sentido, no parecen malos, o por así decirlo, simplemente quieren vivir entre comillas en paz o están siendo, como por así decirlo, atacados por los oyentes y tal, hasta que realmente nos damos cuenta de que no, de que es totalmente al revés, que los buenos, o sea, que los humanos en un cierto momento de la historia eh, prácticamente echaron del planeta o esclavizaron directamente am, a los nativos de este planeta. Entonces, ¿qué opinas de eso, no? ¿Qué piensas acerca de esa perspectiva? Nunca hay realmente buenos o malos. Al final Ujú. hay lados de una historia. O sea, obviamente los humanos están protegiendo su vida, protegiendo a su familia. Han pasado muchísimos años y ellos no saben que fueron los que invadieron inicialmente ese planeta. Entonces ellos están protegiendo lo que conocen, protegen su forma de vida tal cual es. Y sin embargo, como tú dices, los oyentes están intentando recuperar lo que era suyo. Ellos están defendiendo, intentando salir de la esclavitud a la que la tienen sometido. Entonces, claro, al final hay dos lados de una historia y Ujú. podrían llegar a entenderse si dejaran las mierdas, no sé. Al final, si es que al final en todas las guerras se podría llegar a un término medio si las partes estuvieran dispuestas a ceder y a intentar entender a la otra persona. Todos los conflictos pueden resolverse en mayor o menor medida, pero al final muchas veces estamos tan centrados en que somos los buenos y los que tienen la razón y los otros son los malos, Ujú. que no pensamos que no hay buenos y no hay malos. Es un tema bastante difícil que está muy bien representado, como tú dices, en el archivo. Es que te lo muestran y demuestran, por ejemplo, la visión de Bentley. Tú la ves que es un oyente, pero que ya no es mala, aunque al Claro, principio sí que no quiere ha sido exactamente. la que la lía pardísima. Ha sido la que la lía pardísima, porque la que de principio quería traer de vuelta a sus dioses. Ujú. Sí, Y realmente luego ya se da que... cuenta de que era un error. Pero ya Claro, en sí claro. no es mala, no tenía una mala intención. Ujú. Y claro, pues eso. Y luego ves el lado de incluso, o sea, por ejemplo, cuando Kaladin lo hacen prisionero, entre comillas, porque en cualquier momento se podría haber escapado, los oyentes estos que están yendo hacia, es que ya no me acuerdo si iban hacia Golinar o tal, bueno, Colinar, sí. sí, sí, pues, y poco a poco empiezan a conocerse y se dan cuenta de que pueden llevarse bien y acaba apreciando en cierto sentido. Entonces, ahí te das cuenta que no son malos, simplemente tienen su vida y él se da cuenta de que al final parecen como humanos normales porque tienen la misma forma de hablar y se comportan igual. Si es que son humanos simplemente con una apariencia un poco distinta. Ujú. Claro, exactamente. Y es lo que digo, si al final tenemos esa perspectiva o sea, por ejemplo, me gusta mucho sobre todo que, por ejemplo, el tema de que se rompiera el pacto de los radiantes por precisamente darse cuenta de ese hecho, ¿no? Am, Claro, me imagino como si de repente ahora los españoles renunciáramos a nuestro pasaporte o nuestra nación, por así decirlo, nuestro país, entre comillas, por el hecho de descubrir. Imaginemos que de repente se saca de las escuelas, la gente se olvida, y dentro de 1500 años la gente empieza a estudiar otra vez y resulta que se enteran de que los españoles colonizamos pues toda la parte de Sudamérica y tal y cual. Entonces como si de repente quisieran los españoles renunciar a su país y cosas así. Y luego tenemos la visión de Alinar, por ejemplo, que entiende todo eso, pero claro, no puede hacer que la humanidad de repente abandone sin más. Pues bueno, sin más, todo el planeta, toda su vida, que se mueran o se esclavicen o cosas así. Entonces, como te has dicho antes, ¿no? Si se pudiera llegar como a un término medio de decir, oye, mira, hace miles de años pues pasó esto, evidentemente no está bien, pero tampoco podemos coger y anclarnos a algo que pasó hace 1500, o sea, 4000 años o, bueno, más de 4000 años, que pasó hace miles y miles de años. Bueno, en este caso sí que la parte del colonialismo lo tenemos por desgracia demasiado cerca, pero en el tema de Rosa, por ejemplo, pues como decíamos, ¿no? Si yo creo que tirará más por ahí el final del libro, ¿no? Algo más como que la humanidad se centre, bueno, la humanidad, los rosarianos, mejor dicho, todo lo que es Rosar entero, tanto oyentes como humanos,
se centren quizá en destruir, no destruir o apartar a Odium o algo así, o intentar hacer que las esquirlas se unan, que de hecho esto es una teoría que va rondando por internet, que es que el tema de únelos es une a las esquirlas, no a la sociedad y a Oh, los planetas, ya, o sea, a los países, y esto me di cuenta hace poco que es una locura, ¿no? Am, que el únelos realmente lo lo había dice, escuchado. pues eso se refiere a únelos a las esquirlas, por así decirlo. Entonces, si Honor estuviera muerto, pues unir a cultivación con Odium o, mejor aún, que es una teoría un poco más loca y esto habría que a puntualizar bien y ver realmente las palabras que dice entre comillas Honor, porque, y digo entre comillas, porque se diría o se dice por ahí que las visiones son de Adonalsium y no de Honor y que realmente es a Donaldson diciendo únelos, pero a las 16 esquirlas para volver a formar un ente, ¿no? Que pueda traer, por así decirlo, el equilibrio, ¿no? Al Cosmere. Entonces, Pues una teoría bastante interesante. sí, a mí me voló la cabeza pensando eso. Pasa que realmente, claro, si el padre de Tormenta se refiere a él como honor y honor a muerto y tal y cual, entonces ahí habría que puntualizarlo bien y ver exactamente tanto las palabras de entre el que sería honor o Adonalsium y ver sobre todo las palabras del padre de Tormenta y saber si el padre de Tormenta lo confunde o es que no se acuerda o es que no lo sabe. Y, porque si realmente fuese eso, si realmente fuese a Donaldson quien estaría diciendo únelos, o quizá Honor diciendo, oye, es que hay que unirlos porque en su día matamos a Donaldson y hay que unir a las esquirlas porque pues esto no está bien así, ¿no? Entonces, quizá vaya por ahí el tema de, por ejemplo, de las esquirlas estas del amanecer que van a salir ahora y tal, quizá vaya por ahí, ¿no? En el sentido de que estas esquirlas puedan hacer que se unan las esquirlas, por así decirlo, y volver a juntarlas en 16. Y por eso tenemos también bueno, tenemos el precedente en otro planeta, que esto como es otra saga, no vamos a decirlo por si acaso alguien no lo ha leído. Em, entonces, no sé, ¿tú qué piensas ahora que acabo de soltar los estos sí sin más de locura? Pues la verdad es que me acabas de Te acabo de destrozar los básicamente esquemas. me has volado la cabeza. O sea, a ver, molaría mucho, pero yo el tema de unir las 16 esquilas ya lo veo algo demasiado, Tocho. o sea, ida de cabeza, o sea, eso ya, Es que, buah, es que es que ¿sabes eso qué ya pasa? sería algo que podría pasar, pero hacia el final del Conmere. Claro, Mm, es que yo Pero madre mía. el problema que le veo a, o sea, en teoría el archivo es la obra magna, la obra clave. Así que el problema es su obra maestra, entonces por tanto el final tendría que ser maestro como tal, pero claro, no es el final del Cosmere, según tenemos entendido, porque la era 4 de Nacidos de la Bruma en principio será lo más avanzado del Cosmere. Entonces, em, claro, ahí entra mi duda. El Nacido de la Bruma probablemente tenga más libros que el archivo, aunque sean quizá más cortos. Pero tendrá más libros y además será más avanzado cronológicamente hablando. Entonces, mm, si al final el Cosmere no va a ser el archivo de las tormentas, pues yo qué sé, habría que ver ahí muy bien el tema de unirlos y tal y cual. Entonces, por eso ahí, ves, la teoría perdería para mí fuelle, porque yo creo que el final del archivo Um, sí que será un final muy redondo, por lo menos para las esquirlas de Honor, Odium y Cultivación, en el sentido de que eso se tiene que quedar zanjado. Entonces, quizá el Unelos va por el tema de las esquirlas más que por los países o sí, los diferentes regiones de Roshar. En el sentido de, oye, es que tienes que unir a Odium y a Cultivación, o, ¿sabes? Para que no se peleen, para que Odium deje de hacer tal. Pero claro, siendo una esquirla con su intención de odiar y de Odium y de destruir, lo veo difícil. Pero si los unes, si unes a cultivación ya a honor o lo que quede de honor como el padre tormente, cosas así, quizás sí que puede salir una esquirla con un intent o una intención menos agresiva y por ahí venga Sí, puede lo ser. de unirlos. Entonces quizá no Ya, sea lo de pero Adonalsium, pero lo otro sí. eso sí sería un poco más factible. Pero ¿y entonces quién crees que ascendería para coger el poder de esa esquila? Y Pa bueno, ya sería el uno de los más fuertes, porque ya si tiene sería, además tres. sería, lo voy a decir despacito, ¿vale? Pa, pa, papá Dalinar. Pero Evidentemente. es A que ver, entonces, lo veo difícil, no, pero claro, no, es el que no, está porque entonces, recibiendo. pero es que entonces tendría que pasar ya. Yo a Dalinar no lo veo estando en la segunda mitad del archivo.
Yo lo veo, no lo veo, ¿sabes por qué? Por varias razones. Primero, por la edad, porque en principio tiene 50 y tantos, ¿no? Claro. 50 y tantos años rosarianos. Y los años en Rosar pasan más lentos que en la Tierra. Por tanto, am, creo que es, no sé si son, no recuerdo cuántos. Creo que era 1,5 años o así en la Tierra. Ha habido un pequeño corte o así, porque ha sido un poco una liada, un poco fallo técnico, como siempre, al final acaban pasando, pueden pasar sin problema. Yo estaba diciendo que los años en Rosar pasan más despacio que en la Tierra y que Sí. Dadinar, em, que es Papinar, si lo queremos hispanizar, tiene 50 y tantos ya. Entonces, si tenemos en cuenta que pasan más lentos, y creo que es como 1, no sé cuántos años en la Tierra, son un año en Rosa. Entonces, ahora mismo tendría alrededor de 60 años, quizás 70 si nos ponemos muy, bueno, 70 no, pero rondando los 60 tendría más. Si tiene 50, pongamos, tendría más 55 o 57 más o menos que otra cosa. Entonces, si luego van a pasar Mm. entre 15 y 20 años, si son 15 o 20 años de Rosar, sigue siendo lo mismo, sigue siendo casi veintitantos años en la Tierra. Entonces tendremos a un Dalinar ya rondando los 80 o los 70 y muy largos. Entonces es verdad que ya tan mayor es difícil o sería difícil verlo combatiendo y cosas así, pero bueno, sí que podría ser, yo que sé, una especie de erudito o algo así. Joder, se ha puesto a escribir y todo, así que algo de ahí puede salir. Y sí que podría verlo yo manejando unas esquirlas, quizá, aunque no sé, es probable que sea quizá otra persona. Quizá C también lo vería bastante, en el sentido de que de aquí al futuro tendrá mucha más relevancia. Y teniendo en cuenta que es el que ha empezado la saga, por así decirlo, porque empezamos con su punto de vista, quitando el prólogo, Mm. empezamos con su punto de vista matando al rey, a Gávila. Entonces, pues tendría sentido que el último capítulo fuese o se cerrase el círculo con Zed tomando las esquilas o algo así, redimiéndose por todo lo que ha hecho, cosas así, no sé. Sí, bueno, podría. Lo que A ver, pasa es eso que ya yo ahora mucho, mismo sí. por personalidad y mentalidad no lo vería convirtiéndose en una esquirla, No, a ver, pero yo tampoco, claro. tiene mucho margen de evolución. Ujú. Eso Podría sí, pasar. eso sí, eso sí. Sobre todo quizá dejando de, porque ahora mismo sigue siendo un servidor hacia Dalinar en este caso, pero es un servidor por la humanidad o por Dalinar, pero quizá pase precisamente a eso, a decir, vale, dejo de servir a una persona y voy a servir a la humanidad o voy a servir pues eso, a algo superior como es el Cosmere o como es el ser una esquirla o cosas así. Entonces, quizá por ahí también vaya. Bueno, esto ya son muchas más especulaciones totales, pero, pero sí que lo de unirlos y no sé qué, y el tema de las esquirlas, y eso sí que hay mucha chicha por detrás que, que bueno, que no sé, me da como esa sensación de que el tema de unificar no va por ahí. Que de hecho tenía una pregunta preparada para esto, y luego si quieres seguimos, pero así dejo zanjado el tema de la última pregunta que quería hacerte sobre algo concreto que era Dalinar queriendo precisamente unificar en el sentido de unificar los países y que la gente no se fíe, ¿no? Y Alex del Capo, precisamente en el directo de Juramentada de hace un par de semanas o así, comentaba eso, ¿no? En plan, imaginemos que Alemania de repente dice, no, sí, queremos ir a Madrid, que tenemos en Berlín una puerta jurada, tal, pero vamos a mandarte un tío volando y que abra la puerta ahí en Madrid, no sé qué, y luego mandamos un ejército para ayudarte. Y es como, bueno, Tito Adolfo en 1940 dijo algo parecido y ya nos pasó también con Napoleón, que también dijo exactamente las mismas palabras y hemos aprendido la lección, no sé qué. Entonces, quería, Sí, quería, sí. quería hablar de eso, ¿no? De si es como muy, ¿no? Hablando de la perspectiva, antes hablábamos de los buenos y los malos, en este caso hablamos de lo mismo, ¿no? De un Dalinar que tiene unas intenciones, ¿no? Pero que realmente el, nos enseñan que realmente se ve de otro modo, ¿no? Que hay otra visión. Sí, es que, a ver, al final es normal que no se fíen porque al final te basas en la historia previa para Ujú. extrapolar a ver qué puede pasar. Y claro, tú ves la historia previa de Dalinar y dices, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que yo voy a dejar a este El Espina señor Negra. meter, meter a su ejército en mi casa? Vamos a Ujú. ver. O sea, hace eso y dices, ya está, estoy muerto. Obviamente no es algo que por lógica harías, pero nosotros que tenemos la perspectiva de Dalinar y lo vemos, decimos, esto sí es que sus intenciones son buenas, que de verdad no quiere hacer nada, pero es normal que la gente no se fíe, Ujú. porque ellos tienen una cierta información, no conocen a la persona. Ujú. Por eso al final lo que decíamos de las perspectivas, es que hay que saber.
todos los lados de la historia Sí, para eso poder es, juzgar eso era algo. algo así que te quería preguntar, porque claro, lo teníamos aquí, estábamos hablando de teorías y de no sé qué, y a mí me mola flipante, pero quería dejar eso zanjado para terminar con esa pregunta por lo menos. Pero bueno, siguiendo, retomando el tema de la teoría que vamos, que a mí por lo menos es lo que más me mola. em, Aparte del tema de unificar, ¿tú tienes alguna teoría o alguna que te guste en particular? Aparte de lo que te acabo de contar, que seguro que es una de las mejores teorías que has escuchado, porque no es que yo sea especial ni que sea un egocéntrico, ¿eh? Pero yo y yo y yo y yo. Pero bueno, ¿tú tienes alguna en particular o te conoces alguna? Sí, bueno, hay varias por ahí. Una que me gusta bastante es el tema de que Uriciro en verdad se dice que está viva porque tenga un spren, que tal vez esté así como dormido, y que Navani, siendo tan entendida en Fabriales, como que lo acabe despertando y a lo mejor vincularlo Ujú, y que Navani se convierta en una radiante y pues eso, que tenga el spren de Uriciro y que además puede que sea uno de los tres grandes spren, ujú. porque claro, aún no sabemos cuáles son. O sea, bueno, a ver, sabemos que el padre ¿Conocemos el Tormenta, padre Tormenta? Sí. se supone que el otro sería el de, a lo mejor, la vigilante nocturna, pero no sé. Ah, la vigilante nocturna es, sí, es como un Spren, un alto Spren o algo así también, sí. Bueno, alto Spren no, porque alto Spren creo que es una raza o categoría de Sprens, pero sí como un Sí, ese Spren es otro. superior de estos. Creo que sí, y creo que el de Odium es la emoción, si mal no recuerdo. Pero la emoción no es uno de los nueve desechos. Es que no me acuerdo, no sé si es un desecho o si es un Spren de Odium o algo así. Entonces, porque el de Odium, por ejemplo, entonces no lo hemos visto aún, ¿no? Ya claro, pero es que yo también pensaba un poco que a lo mejor Odium no intervenía tanto en cuanto a aportar su versión de un Spren superior, ¿sabes? Ujú, Sino que esto era algo más un poco entre cultivación y honor, porque en general la mayoría de Spren, sí, o sea, están los vacíos Spren y tal, pero esos como que están un poco aparte. El resto de Spren sí que suelen tener de honor y, por ejemplo, están los cultivación Spren, que esos serán algo más de cultivación. ujú. Entonces, yo creo que es el tema de que los radiantes sí que son un poco más, entre medias, por así decirlo, un poco combinación de los poderes de honor y los de cultivación. Entonces, tal vez el tercer Spren no es que sea de Odium, sino que sea combinación de ellos dos y tal vez es el que le da vida a Uriciru. Yo qué sé, yo desvarío un poco. A ver, No tengo ni idea pero de lo que va a pasar. eso es lo que más mola. A mí, ya te digo, es que cuando me pongo a pensar justamente en eso, de cara al futuro, ¿no? De cara al final de la saga, claro, yo me pongo a pensar, bueno, vale, pues entonces tienen que tirar por Odium o no sé qué, pero claro, luego yo qué sé, algún personaje que yo qué sé, terminará y no sé qué, y hará no sé cuántos, y habrá una batalla, pero yo creo, dudo mucho que el final sea una batalla o algo muy específico. Yo creo que tiene que ser algo más como conceptual, algo más que realmente cierre un ciclo tan enorme como esto. Y que sea algo como lo que he dicho, ¿no? El tema de unirlos a todos y que sea unir esquirlas, que sea algo así, ¿no? Algo más trascendental, más que simplemente decir, bueno, nos hemos librado de Odium, que podría ser, pero es que una esquirla no la puedes derrotar tan fácilmente y sobre todo no la puedes derrotar sin que haya consecuencias. Y esto en Sombras por Silencio se ve en el planeta Treno o en el sistema Treno. No es spoiler porque realmente te lo cuentan en la primera página, que es, bueno, hay como dos continentes, por así decirlo. Uno está inhabitado porque hay una especie de, bueno, le llaman la maldad. Y es que realmente en este planeta fue donde pelearon Odium y no sé si Ambición o no me acuerdo qué. No me acuerdo qué esquela, pero Odium asesinó, bueno, o mató, por así decirlo, destruyó algunas esquirlas y una de ellas la destrozó en Treno y precisamente por eso hay como esta maldad, por así decirlo, que es como la esquirla y las sombras cognitivas se ven por ahí también y no sé qué, bueno, en fin, que hay un continente que está inhabitado precisamente por eso, porque todo lo que toca a la maldad esa lo mata, lo asesina. Entonces, quizá si pasa por ahí la destrucción de Odium, en ese sentido, se podría destruir Roshar, al igual que, o se podría, o la humanidad quizá debería de abandonar Roshar, al igual que tuvo que abandonar Ashin. Entonces, esto también tenía, o sea, esto porque yo tengo una teoría propia, que de hecho el vídeo que voy a subir en cuanto pueda tratará de esto, de mi teoría particular, que ya le he comentado alguna vez, que es acerca de por qué el Archivo de las Tormentas se llama el Archivo de las Tormentas, la saga en sí. Que es eso, o sea, mi teoría pasa en que realmente el archivo es un archivo
de libros, una colección de libros, precisamente porque todos los libros son títulos de libros dentro del libro. Además, Sí. personajes como Dalinar escriben libros como Juramentada. Entonces lo veo como una especie de que algún personaje o sí, que al final será una colección que Chris o Hoyt o algún personaje en general o varios personajes cogerán esta colección de libros como a lo que sucedió en Rosar, ¿no? Cosas del pasado como el camino y palabras, cosas del presente cercano como juramentada, algo que pasará en el futuro, quizá escrito por otro libro, o sea, por otro personaje, cosas así. Entonces, lo veo como algo, no sé, factible, ¿no? Em, y entonces, claro, si hay, y entonces poniéndome a pensar en esa teoría, concluí también o llegué a la conclusión de que si realmente es una colección o un archivo de libros, es quizá porque se necesita saber lo que ha pasado, ya sea porque o bien ha terminado todo esto y han llegado a un punto medio, como decíamos, ¿no? De poder vivir más o menos en paz todas las razas, o que realmente tienen que huir del planeta literalmente porque se acaba y ya está. Y se acaba Rosar y por eso necesitan esos libros para mm, recordar lo que un día fue Rosar, precisamente, la historia de Rosar. Sí, es posible. De O hecho, sea, bueno, cuenta, cuenta. no, digo que el título tiene sentido, como tú dices, de que sea el archivo de la tormenta. Al final, el archivo es la recopilación de libros de lo que ha pasado en el planeta caracterizado por las tormentas. Ujú, exactamente. No sé, tiene sentido. Luego también pensando en esto, en acerca de que de si se destruye Rosar o si tienen que abandonar Rosar, tendría también sentido cronológicamente hablando. Si pensamos que Rosar, o sea, bueno, que el Archivo de las Tormentas no es la saga que más avanzada va a estar, sino que va a ser Nacidos de la Bruma, quizá podríamos ver a personajes del archivo, del final del Archivo de las Tormentas, huyendo de Rosar, sabiendo que va a ser destruido o que va a ser inhabitable o algo así por la destrucción de Odium o por lo que sea, y que entonces lo veremos en otras sagas. Y como en otras sagas como Nacidos de la Bruma habrá viajes interestelares y tal, pues blanco y en botella. Quizá vengan a ayudar o algo así, o bueno, o quizá no vengan a ayudar, simplemente los rosarianos o los, sí, como se llamen, rosarianos o rosianos o no sé, no me sé el gentilismo, huyan del planeta precisamente huyendo de esta destrucción y se lleven consigo el archivo, en plan, oye, mira, vamos a llevarnos esto porque necesitamos tener esta información y dejamos el planeta aquí porque Dios nos libre. Sí, puede ser. O sea, en cualquier caso, yo estoy bastante segura de que cuando haya viajes interestelares visitarán Roshar o al menos habrá personajes de Roshar que se encuentren Ujú. con personajes de Nacidos de la Bruma, pero ya serán obviamente de más avanzados. Lo mismo no son ni siquiera los que tenemos ahora. Con el tema de un Elot, quería decirte también que tal vez ya no se refiere a los países en sí de Roshar habitados por humanos y tal, sino tal vez en el Únelo sí que se refiere a unir a oyentes y humanos, en llegar a una especie de acuerdo y Claro. conseguir la paz. Eso Ujú. también puede ser. Exactamente, que no tenga que ver con los países en general, sino con todas las razas del planeta, exactamente. Mm. Sí, yo creo que sí, evidentemente no, o sea, Brandon ya no estoy acostumbrado. Cuando dice únelos no, y el personaje principal te está diciendo, sí, es que tengo que unir todos los países, pero ¿cómo lo hago? Es evidente que no se trata de eso, no se trata de unir a los países y a las regiones, se trata de algo más. Entonces, por eso, de ahí las teorías de si son esquirlas, si son realmente, como tú dices, las razas o tal. Probablemente yo creo que irá por ahí, por el tema de las razas, pero quizás eso sea como la trama principal, ¿no? Lo típico que en algún libro nos damos cuenta de que, ay Dios, no lo sabía, Snap, estábamos leyendo siempre que une los y realmente es para las dos razas y no sé qué, y luego termina la saga y digan, no, es que hay que unir a las esquirlas, no a las razas. Y entonces ya digamos, y nos morimos. Así Eso que, sería muy revelación como, como lo que ya no ha hecho, de decirte, no, es que los portadores del vacío son los sí, sí, sí. pacientes, y luego no, son los humanos, y tú como, qué buena leche. Exactamente, exactamente. Pues yo creo que será algo así como un ida y venida. Y te digo esto y luego dentro de dos libros te digo que no, que es al revés, compañero. Te la he colado. It's a prank. Entre paréntesis, sale mal y cosas así. Y tres o cuatro flechas indicando ahí Pues a la esquila de Odion y vamos, increíble. Bueno, pues no sé, yo por lo menos esas son mis historias principales. A mí son las que más yo qué sé, me molan y tal. De cara al futuro supongo que irán saliendo más. Tengo unas ganas locas de leer El ritmo de la guerra, desde luego, vaya.
Pues sí, yo me estoy aguantando y no estoy leyendo los capítulos que están saliendo porque prefiero luego llegar y devorarlo todo de golpe. Sí, sí, yo Pero también. qué sufrimiento, joder, estar Dios. aguantando con la gente comentando cosas de madre mía lo que dice este capítulo y yo me cago ya en vuestra vida, callaros ya, Dios, por favor. ya ves, yo no puedo, yo no puedo, no puedo. Yo me estoy esperando a tope porque es que no puedo. Y encima hay como 6 capítulos o algo así, más el prólogo, o sea, hay una locura ya publicados. Dios, Pero no, yo me espero 100%. Quiero esperarme y disfrutarlo como un enano. Pero es que quedan tantos meses, tío. Es que me lo estoy pensando mucho, ¿eh? ya. Pero quedan mucho, Es queda que todavía largo. 4 meses largos. ¿No? es ¿Cuatro? duro aguantarse. Sí, 4 meses así. Sí, sí, pues. Yo qué sé. Habrá que aguantar, pero como un día se me vaya a la cabeza, quizá el prólogo lo leo. Pasa que luego Eso, es que luego es eso muy es un error porque susceptible. si Dime, lees el dime. prólogo ya sigue. Que si lees el prólogo ya Sí, sigue. eso O sea, es que va seguro. a pasar. Pero bueno, teniendo en cuenta que es como lo mismo de los primeros libros, pero con otra perspectiva, que ahora mismo no me acuerdo quién era, creo que era Navani esta vez. Sí, Em, creo que sí. pero entonces, no sé, prefiero esperarme yo también. Sobre todo porque muchas veces es susceptible de cambio, de que de aquí a 4 meses pues pasa mucho tiempo y es posible Sí. que cambien algo, entonces también prefiero esperarme y ya cuando lo termine, pues leerme, si está publicado en algún sitio, los cambios que ha habido y si hay algún capítulo que no, ¿sabes? Que está fuera. Porque, por ejemplo, en teoría, en Palabras Radiantes, había un capítulo al final que era cómo Jasna sobrevivía o salía Sí, de Shadesmar sí, o algo sí. así, y fue eliminado. Entonces, o en juramentada, no me acuerdo, pero bueno, fue eliminado. Y ahora está público y lo puedes leer. Entonces, ahora quizás sí que me lo leería. Sin embargo, me hubiese dado mucha rabia. Yo qué sé, si en su momento el archivo solamente tenía el Camino de los Reyes y por casualidad Brandon publica ese episodio para Palabras Radiantes, te lo lees, ya sabes que, bueno, o para juramentada, me da igual, te lo lees sabiendo que ya está viva y que va a volver o lo que sea y tal y cual, cuando realmente mola más encontrártelo así de sopetón, ¿no? En plan, que de repente Sí. aparezca por la puerta y tal, que todo el mundo más o menos lo sabía y tal, o sea, era evidente, ¿no? Porque es como lo típico. Si no te lo dejan claro, porque probablemente, y más un personaje así como Yasna y tan poderoso y tal, que muera así tan de repente, probablemente sea por algo. Entonces, Claro, y am, además que veías la portada de juramentada y decías, venga ya, me va a también, vacilar. exactamente. Esa es Jasna. Esa Claro, es Jasna, claramente. claro, Y ahí me claro. decía, Sebas que ya se lo estaba leyendo y ya sabía que Jasna estaba viva, me decía, a lo mejor no, tú qué sabes. Y yo, una mierda, digo, esa es Jasna. Digo, a mí no me engañes. A lo Digo, mejor me no la tú que quieres sabes. colar, pero no. Es que cuando ya hemos leído algo es exactamente eso. No sabemos qué decir, no sabemos si decir lo contrario para que se piense que no y luego se lleve la sorpresa o decirle que sí para que se piense, joder, pues entonces a lo mejor me está diciendo esto. Yo qué sé. Eso es pura liada. Pero, Ya es que ya pero bueno, empiezas con juegos mentales de qué le digo para que se piense que le estoy engañando o exactamente, que no sé exactamente. qué. Sí, sí, Ya, sí. ya se va. Es una locura. Bueno, pues hasta aquí todas las preguntas que tenía yo para hacerte. Me ha encantado esta charla y como siempre, la última pregunta va para ti. O sea, bueno, entre comillas para mí. Y es si tienes alguna pregunta o sugerencia o algo que me quieras preguntar. Mm, algo que te quiera preguntar. Joder, mira que había, o sea, quería pensar esta pregunta, pero al final se me olvidó. En plan, pensar en qué preguntarte. ¿Qué te preguntaría? Vale, por ejemplo, hay mucha gente que Wayne no le gusta de la era 2 Ujú. porque dicen que les parece un personaje muy pesado, no sé, que está siempre con la misma gilipollez. ¿Tú qué piensas sobre él? Ya te Pues adelanto que a mí me gusta mucho como personaje. Pues a mí es que me encanta, o sea, me parece uno de los mejores personajes, pero vamos, de lejos, de calle, porque yo es que me identifico mucho con él porque yo soy muy, muy tonto y tengo un humor muy tonto, igual que Wayne. Y además es que me lo tomo toda risa, es decir, yo la vida me la tomo muy como él, ¿no? Muy de despreocupado, de coña y sin tomarme en serio las cosas, ¿no? Que a mí las formalidades y tal me gustan relativamente poco. De hecho, por eso este podcast, yo que sé, por ejemplo, en directo, pues suelto algún eructo, digo tonterías o porque no me gusta tomármelo tan en serio, porque prefiero que sea algo más como informal, como colegueo. Y encima, siempre que puedo, a poco que tengo un pelín de confianza, intento dejar las cosas, hacerlas más informales o más despreocupadas. Entonces, para mí es un personaje de 10. A mí me encanta. Y todo el tema de su cambio de sombrero y los cambios de acento y tal, A mí eso hay también me mola, gente, sí. o sea, sí, mola muchísimo el cómo se adapta totalmente a la situación y el cómo al final es el que más información consigue sacar de la gente sin que parezca que lo están investigando cuando Wax y Marasi y tal están intentando resolver algo y no lo consiguen. O sea, ellos están por ahí haciendo su paripé y mientras Wayne sacando la información de verdad. Ujú. Cómo simplemente por integrarte en un grupo consigues
saber mucho más sin siquiera hacer las preguntas directas, Claro, claro, claro. A mí dejando es, que la gente hable. a mí eso me mola porque también me gusta hacer eso, integrarme en grupos, ser muy social. Entonces, a mí me identifico bastante con Wayne y me gusta mucho. Así que, bueno, una pregunta interesante, no me la habían hecho hasta ahora. Así que, muchas gracias. Vale, Bueno, ya pues. está. Bueno, pues entonces, por nuestra parte, poco más. Como siempre, podéis suscribiros, darle al like, comentar lo que queráis, hablarme por Twitter. Yo estoy abierto a todo, me podéis comentar lo que sea, una teoría, preguntas para otro invitado, lo que queráis. Bueno, como siempre, tenéis el Twitter de Maritoni aquí en el título del vídeo del podcast. El Twitter de Cosmereando también está en la descripción. Y por mi parte, nada más, te dejo despedir a ti, Maritoni, puedes decir lo que quieras. Bueno, nada, ha sido un placer estar en esta charla. La verdad es que intento sacar tiempo para escuchar tus vídeos, no los he escuchado todos, bueno, los podcasts, pero cada vez que consigo escuchar uno, siempre hay conversaciones muy interesantes y teorías así guay. Y siempre está bien escuchar a otra gente de la comunidad que piensan y discutir sobre cosas. Y bueno, que a ver cuándo te vienes tú a mi canal un día, Eso espero habrá que pronto. hablarlo, ¿eh? Ujú. Y bueno, la verdad es que poco más, gracias por este rato que hemos estado. Pues nada, adiós.